personas que no puedan verla con nosotros en directo puedan verlo bueno, en otro momento. De nuevo, buenos días a todos, buenos días a todas. Me llamo Adolfo Berraquero, luego os contaré un poco más, pues para quien no me conozca, quién soy, qué hago, un poco la razón también por la que estoy aquí. Hoy que vamos a hablar de cómo crear ecosistemas de emprendimiento e innovación, sobre todo orientándolo a zonas rurales, a zonas en las que no siempre, ¿no? Podemos reconocer ciertas oportunidades o donde no siempre creemos que pueda haber estas oportunidades. Creo que muchas de las personas que estáis aquí pertenecéis a organizaciones, instituciones públicas o sois parte de ellas de alguna forma, entonces creo que puede ser interesante. Antes de empezar, sí me gustaría compartir con vosotros un mensaje que nos ha dejado Natacha Rivas para un poco dar la bienvenida e introducir parte de la sesión. Así que voy a compartir mi pantalla con vosotros para que la podáis ver y a partir de aquí ya empezamos y también me gustaría, como somos poquitos, aún no somos muchos, que nos podamos presentar brevemente todos, así también nos conocemos, sabemos dónde estamos, qué es lo que hacemos y a partir de aquí que podamos aprovechar la sesión de la forma más participativa posible. Voy a compartir mi pantalla. Rápidamente necesito que me confirméis que se ve. ¿Veis mi pantalla, verdad? Perfecto, cojo la confirmación de José, así que voy a poner el vídeo que es muy cortito, es menos de un minuto. Me decís si se escucha bien con la cabeza también y si no, lo arreglamos. Buenas a todos. En primer lugar, aprovecho la ocasión para saludaros. Estéis donde estéis, en cualquier punto de la provincia de Málaga, y daros la bienvenida a esta webinar de formación que hemos querido hacer de manera online para que todas aquellas personas que tengan interés, que tengan el gusanillo del emprendimiento social, a nuestros jóvenes, a las mujeres que están a lo largo de todo el territorio de la provincia, tengáis esa oportunidad de formaros, en que tengamos la ocasión de daros herramientas para trabajar tanto en emprendimiento como la innovación social. Así que bienvenidos y espero que disfrutéis de todos los contenidos. Bueno, pues muchísimas gracias a Natacha, a todo el equipo de la Diputación, de la Noria, del área de despoblamiento rural, tanto por esta introducción como por darnos la oportunidad de poder organizar una sesión así. Por daros un poco de contexto a aquellas que no lo sepáis, este va a ser el primero de una sesión de 3 webinars que vamos a hacer durante las próximas semanas. Esta semana va a ser hoy, la semana que viene y dentro de 2 semanas también haremos un par más en total. Como os decía, el de hoy va a estar más centrado en la conversación sobre cómo construir ecosistemas y cómo apoyar a emprendedores en zonas rurales o no rurales, pero principalmente con ese enfoque, aunque creo que se puede llevar el concepto a zonas también no rurales desde la administración y sobre todo con la administración como aliado, ¿no? Mi nombre es Adolfo Berraquero, soy el director de innovación y emprendimiento en España de Bridge for Billions, que luego os podré contar un poco más en detalle de qué es lo que hacemos, pero en resumen nos hemos especializado en el apoyo a emprendedores por todo el mundo y en la creación de ecosistemas de emprendimiento para generar oportunidades de crecimiento y sostenibles para las personas que se lanzan a la aventura de emprender. Como decía, este primer webinar de estos 3, de la sesión o del ciclo de estos 3 talleres formativos, lo hemos hecho y los estamos construyendo con la colaboración de la Diputación de Málaga, de la Noria, del área de despoblamiento, enmarcados dentro de un proyecto que estamos visualizando y que estamos trabajando de cara a 2021 para poder crear un programa de apoyo para efectivamente generar apoyo más consistente a todas aquellas personas que quieran emprender, como decía Natacha, y que quieran trabajar un poco en la vía de desarrollar su propio proyecto. Antes de empezar, como os decía, me encantaría, y no tampoco que nos comamos mucho tiempo, pero me encantaría, como os decía, no somos muchísimos, creo que se puede hacer bastante ágil, pues bueno, que nos introduzcamos rápidamente, creo que simplemente diciendo nuestro nombre, en qué organización pertenecemos o cuál estamos trabajando, pues sería interesante, y también dónde estáis, porque creo que no todos
estamos en Andalucía, yo estoy en Sevilla ahora mismo y sé que hay mucha gente de Málaga, pero creo que no todos, entonces así también un poco nos ponemos caras y a mí, ya os lo diré varias veces durante la sesión, me gustaría que fuera lo más participativa posible, así que yo creo que si nos ponemos caras desde ya será más productiva para todos. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Quién le gustaría empezar presentándose? Bueno, pues empiezo yo. Mi nombre es José Mañas y formo parte del equipo del proyecto de atención al despoblamiento en la provincia de Málaga, junto con otros compañeros que están también hoy por aquí. Pues estamos intentando desde noviembre del año pasado, de 2019, que empezó con el Congreso Provincial de Atención a la Despoblación, trabajar para atender esta problemática que, si bien no afecta a todas las zonas de la provincia, solo a algunas muy concretas, especialmente a la Serranía de Ronda y a la zona alta del Guadalhorce, pues sí que es un problema que hay que atajar. Pues nada más, paso la palabra a otro compañero. Venga, aprovecho ya que habla mi compañero José. Yo soy uno de esas personas que forma el equipo de despoblamiento de la Diputación y muy interesado en conocer todo lo que tenga que contarnos Adolfo. Paso la palabra. Gracias, Mario. Gracias, José. ¿Quién se apunta a presentarse? Pues me puedo presentar yo si queréis. Yo soy Toñi Gallego, soy de la Asociación Ciceronas Rurales y nosotros estamos desde que comenzamos a trabajar en 2017 apoyando sobre todo el emprendimiento de gente de las zonas rurales con más problemas de despoblamiento para que desarrollen sus proyectos de emprendimiento en torno a modelos de turismo sostenible. Súper interesante, Toñi, gracias. Yo misma. Hola, yo soy Ángela. Me gustaría poner la cámara, pero no sé por qué, pero Zoom no me la reconoce ahora. Pero bueno, soy de Málaga y ahora mismo trabajo en el Departamento de Comunicación de la Noria. Estoy terminando Publicidad y Relaciones Públicas, así que soy de las más jóvenes, creo. Y bueno, pues nada, me interesan siempre estos temas y como tampoco sé muy bien por dónde tirar ahora mismo, pues siempre está bien aprender de lo que contáis y de las personas que siempre se apuntan, que aprendo algo también. Gracias. Gracias, Ángela. Yo misma. Yo soy Patricia y soy la presidenta de la Asociación de Co-Living y de Coworking de Castilla y León. Somos alojamientos de turismo rural que nos hemos adecuado al co-living con espacios de coworking. Estoy en Zamora, en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, y mi co-living, que es la sede de la asociación, pues también tiene un aula específica para evitar el despoblamiento y hacer jornadas y demás de emprendimiento para el mundo rural. Porque ahora con las nuevas tecnologías creemos que no solo se puede orientar hacia la agricultura y la ganadería, sino también hasta hacia el teletrabajo y otras formas de trabajar en el mundo rural. Totalmente. Gracias. Nada. ¿Quién se anima? Hola, buenos días. Yo soy Oliva Carrión. Trabajo en la Noria coordinando los proyectos de la convocatoria de innovación social, de proyectos de innovación social, que está dentro de un convenio que tenemos con la Caixa, la Diputación de Málaga y la Caixa. Buenos días. Buenos días, Oliva. Buenas. Yo soy Andrea, soy mentóloga y emprendedora. Bueno, intento de emprendedora. Mi negocio va enfocado a la economía circular con el tema de los residuos y estoy aquí para aprender de todos vosotros. Gracias, Andrea. Buenas, yo soy Manuel Navarta, soy responsable de desarrollo local del Ayuntamiento de Algarrobo y aquí estamos para intentar también aprender un poquito. Bienvenido, Manuel. ¿Queda alguien? Creo que sí. Venga, ¿quién se anima a ir terminando con la ronda de presentaciones?
Muy buenas, yo soy Beatriz Rodríguez y soy responsable del área de prensa del área de despoblamiento de Diputación Provincial. Hola, buenos días. Yo soy María José. Trabajo para la Diputación de Málaga en innovación social. Bienvenida, María José. Y venga, un minutito más por si alguien quiere también presentarse y así le escuchamos o le vemos. O sea que es muy temprano. Si no, pues evidentemente, si os parece, empezamos, pero si os queréis unir, ¿no? Participar en cualquier momento de la sesión, no hace falta que pedáis palabra, os podéis entrar directamente, ¿vale? Y así lo hacemos más participativo y vamos comentando. Como un poco hemos visto, ¿no? También por eso quería, aparte de por veros las caras, ¿no? Y por saber cómo os llamáis y qué hacéis, lo que quería era comprobar que efectivamente hay un interés común, ¿no? Como muchos habéis dicho, en saber cómo generar mejores, mayores oportunidades para emprendedores. En vuestra zona, también aquí tenemos a alguna emprendedora o algún intento de emprendedora, como ya dice, que por lo que a mí me respecta, siempre y cuando quieras hacer algo ya estás emprendiendo, ya estás en el camino de hacerlo, así que creo que es importante que nos lo creamos. Y luego, pues por suerte también contamos con muchos compañeros con los que he tenido la suerte de ir organizando este primer taller. Como vamos a hablar de construir ecosistemas y de algunas de las claves, yo quiero poneros algunos ejemplos, quiero hablaros un poco de lo que desde mi experiencia, desde la experiencia que tenemos en Bridge for Billion, creemos que es interesante, ¿no? Conversar en estos temas. Lo vuelvo a decir, para mí me parecería lo más productivo, lo más interesante posible que este taller se convierta en una conversación para que así podamos aprender los unos de los otros, ¿no? Porque yo puedo contar, evidentemente, en base a nuestra experiencia, cómo creemos que se hace o cómo estamos haciéndolo, pero vosotros tenéis mucho más conocimiento que yo de vuestras zonas, de vuestros pueblos, ¿no? De vuestras ciudades, ¿no? En el caso en el que aplique. Así que creo que podemos aprovechar también la sesión pues, para compartir buenas prácticas, malas prácticas y para ver de qué forma podemos generar esas oportunidades. Como vamos a hablar de construir ecosistemas, yo rápidamente también, y para que nos pongáis un poco en el mapa y entendáis pues qué es lo que hacemos, os quiero contar muy rápido cuál es nuestro ecosistema, qué es el que estamos creando para que también entendáis, ¿no? Sería muy raro hablaros de cómo construir ecosistemas y que nosotros no tengamos uno o no participemos de uno, ¿no? O que no formemos parte de uno. Nosotros como Bridge for Billion, a lo que, digamos, tratamos de aspirar, siempre decimos que es a democratizar el acceso al apoyo a emprendedores de todo el mundo, ¿no? Un poco nuestro objetivo es conseguir ecosistemas más eficientes, más inclusivos y más meritocráticos, ¿no? Aquí, como veis, hay cierta crítica, sin el cierta también, a cómo funcionan la mayoría de ecosistemas de emprendimiento en el mundo, en el que, como bien sabréis, no siempre digamos, existen las mayores oportunidades para todo el mundo, no siempre se apoya a todos los tipos de proyectos y depende siempre mucho de dónde estamos ubicados, qué tipo de sector es en el que vamos a trabajar, muchas veces también qué tipo de persona. Entonces, bueno, nosotros intentamos trabajar para romper una lanza hacia todos aquellos que quieren emprender, sean de donde sean, y emprendan en lo que emprendan, ¿no? Nuestro ecosistema en este caso principalmente está basado o centrado, y luego hablaremos más, ¿no? De cuáles son los roles de un ecosistema teóricamente, ¿no? Cuáles deberíamos perseguir, para también invitaros a la reflexión de cuáles de esos roles ya tenéis y cuáles de esos roles no tenéis tanto identificados en vuestro propio ecosistema. Los 4 roles del nuestro, pues ahí los veis, ¿no? Emprendedores, mentores, ¿no? Profesionales que se encargan de acompañar y de guiar a estas personas que empiezan, inversores, ¿no? Que suelen ser un catalizador hacia el siguiente nivel, y luego lo que denominamos creadores de ecosistema. Creo que María José ha levantado la mano. Sí. Sí, creo que hay alguien en la sala de espera. Perfecto, muchísimas gracias por avisarme de eso, porque efectivamente hay 2 personas. Genial, gracias, María José. Igual, yo que estoy muy centrado en esto, entonces si ves algo, te
Adolfo, ¿estás compartiendo pantalla? Es que aparece en negro. Sí, ¿no la veis? Vale. Pues, ¿ahora la veis? Ahora sí. Gracias. José, menos mal que tengo aquí a José, María José, que me ayudan, porque si no, esto iba a ser imposible. Oye, me estoy centrando mucho en vuestras caras y ahora pues se me ha ido. He compartido otra pantalla. Ahora sí la veis todo bien, ¿no? Estamos entonces aquí, ¿no? Vale, pues claro. Yo os estaba contando un poco, apoyándome de esta diapositiva, pues lo que os decía, ¿no? Nuestra misión, qué es lo que hacemos, los componentes de nuestro ecosistema, y luego un poco para que os hagáis una idea, ¿no? De lo que hacemos, como yo siempre digo, ¿no? Bajado a tierra. Nosotros trabajamos, por una parte, lo veis aquí a la izquierda, con todo lo que tiene que ver con el apoyo directo a emprendedores de todo el mundo. Tenemos un programa propio de emprendimiento, de incubación, que se llama The Leap, y que es un programa en el que emprendedores de todo el mundo y de todos los sectores del mundo pasan por un proceso formativo, con mentores, ¿no? Para desarrollar su plan de negocio, para trabajar en lo que se denomina ese producto mínimo viable. Y luego, por otra parte, lo que hacemos es construir programas de emprendimiento, de innovación social, con empresas, fundaciones, instituciones públicas y universidades de todo el mundo, ¿no? Entonces, esta es, nosotros digamos que luego lo veremos, ¿no? Pero somos lo que se denomina un catalizador, un conector, también por eso, ¿no? El nombre de Bridge como puente, somos eso, ¿no? Intentamos ser un brazo para construir oportunidades entre diferentes organizaciones o diferentes agentes, ¿no? Entonces, desde esa experiencia, yo siempre digo, ¿no? Somos una empresa, somos una organización que trabaja con todos, por tanto, conoce los retos y un poco las dificultades y las oportunidades de los diferentes agentes del ecosistema, de emprendedores, de inversores, de empresas privadas, de instituciones públicas, de universidades, ¿no? Por lo tanto, tenemos como esa, entre comillas, vista de pájaro que nos permite muchas veces establecer relaciones y establecer oportunidades y unir, sobre todo, lo mejor de cada uno para que al final, siempre decimos, servimos al emprendedor, podamos construir las mejores oportunidades para ellos, ¿no? Por contaros también un poco de historia rápida, y a partir de aquí es la última diapositiva. Disculpa un poco, Adolfo. Sí. Deberías de compartir o bien con Mario o el que podamos ser como anfitrión para poder estar pendiente de la sala de espera. Sé que hay otra chica que se le ha ido y ha vuelto a entrar y está también esperando. Venga, pues. Hay chica en la sala de espera escribiéndome a mí también. Aquí como tal, a mí no me sale nadie ahora mismo y disculpad. Ahora sí, Toñi, perfecto. Vale, pues si voy quieres, a poner Adolfo, como... hazme coanfitrión y estoy Sí. pendiente de algunos aspectos técnicos. Hacer coanfitrión, aquí estás. Venga, pues Mario ya está y María José también, ¿vale? Nombrar. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Ahora sí, entonces, como comentaba, también para que un poco, decía, ¿no? Generéis un poco de contexto sobre lo que hacemos y a partir de aquí podamos empezar la conversación conociéndoos un poco mejor. Yo por eso, ¿no? Os animaré mucho a que me comentéis retos concretos, iniciativas concretas que estáis haciendo desde vuestras organizaciones, también como emprendedores, ¿no? Algunos de los que estáis aquí, que estáis emprendiendo, pues qué retos veis, qué retos tenéis, qué apoyo estáis recibiendo por parte de vuestras administraciones, qué apoyo no estáis recibiendo actualmente o no sabéis que existe, para que también podamos aprender. Nosotros somos una organización que nace, bueno, hace 7 años, pero hace 7 años, digamos, empieza a surgir la idea. Que llamarte, te llamé yo un par de veces. Hace 5 años que oficialmente estamos trabajando, ¿no? Y digamos que entendemos el emprendimiento como una herramienta de progreso, y entendemos que es un instrumento para generar cambios sistémicos y muy eficiente para todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, ¿no? Nosotros no entendemos el emprendimiento como una tendencia, ni como una moda, ni como algo que es divertido hacer. Entendemos que es una oportunidad para generar un mayor crecimiento económico y que es la mayor herramienta, que no es que sea algo de ahora, algo nuevo. Creo que los emprendedores son los que han hecho que gran parte de la sociedad evolucione y se desarrolle a nivel económico, a nivel cultural, a nivel societario. Por tanto, bueno, sí es cierto que en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más complejo, por tanto, hacen falta mejores conexiones, ¿no? Entre, como siempre digo, los diferentes agentes del ecosistema, que me escucharéis mucho hablar de ese concepto, ¿no? Cuando digo agentes de ecosistema me refiero a universidades, a empresas, a instituciones públicas, ¿no? A todo tipo de organizaciones que forman parte de la sociedad. Y sí es cierto que hay, siempre decimos
más talento que nunca. La globalización nos permite, ¿no?, acceder al mayor talento más que nunca, Internet, las nuevas tecnologías, pero no siempre existen todas las oportunidades, ¿no?, para este talento, ¿no? Y están muy, muy, muy localizadas, como bien sabéis, en ciertas zonas del mundo y en otras tantas no tanto. Entonces, esta fue la visión que hace 7 años tuvo Pablo Santaufemia, que lo veis a la izquierda, que es el fundador de Bridge for Billion, reconocido a nivel internacional como uno de los emprendedores sociales más importantes de Europa, reconocidos por organizaciones como Ashoka, como una de las personas más influyentes en todo lo que tiene que ver con innovación social en el mundo. Pablo, que es de un pueblo de Madrid, muy joven, gracias a una oportunidad que le dieron desde una fundación, tuvo la oportunidad de cambiar literalmente su vida, de irse a la otra punta del mundo con 16, 17 años, a Nuevo México, a empezar a estudiar, lo que digamos para nosotros aquí el bachillerato, en allí uno de los mejores colegios internacionales del mundo. Él, solamente por daros un poco de contexto y para que entendáis también mejor nuestra forma de hacer, de ser y nuestra cultura, procede de una familia con muy pocos recursos, entonces literalmente fue una oportunidad que le cambió la vida, y a partir de ahí pues se pasó los siguientes 10 años trabajando, viviendo, estudiando entre Estados Unidos y Asia, en las mayores instituciones educativas relacionadas con el emprendimiento y con la innovación, y una vez que terminó toda esa etapa, hace ya bastantes años, decidió, ¿no?, crear algo que permitiese que emprendedores de zonas rurales, de zonas con menos recursos, de zonas donde hay menos oportunidad de forma natural, también tuviesen el acceso a desarrollar su máximo potencial, ¿no? Esta aventura que empezó, o esta visión que empieza hace 7 años, que empezamos a trabajar de forma más contundente hace 5, 2015 que él vuelve a España, a día de hoy, pues bueno, nos han dado, estamos en un momento bastante dulce, somos un equipo de más de 30 personas, creo que son 12 nacionalidades diferentes, 4 oficinas, una en España y 3 en Latinoamérica, y a día de hoy, pues el ecosistema que estamos desarrollando ha conseguido impactar en el desarrollo de más de 1.200 empresas a partir de una fase inicial de creación, que es la fase en la que trabajamos, gracias a una red de más de 1.000 mentores. Hemos creado más de 120 programas de emprendimientos en 70 países, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese momento, disfrutando el camino y también a veces, no os voy a mentir, sufriéndolo un poco porque hay muchos retos. Una vez que es un poco por daros contexto, porque me imagino que no nos conocíais, a lo mejor habéis buscado algo de información, pero porque entendáis un poco mejor cuál es la organización que represento. Yo personalmente llevo siendo parte de Bridge los últimos 3 años, que han sido los años de más crecimiento de la organización. Antes, en mi vida anterior, como siempre digo, también fui emprendedor. Entonces también me pasé 3 años emprendiendo y afrontando pues casi todos los retos que yo creo que puede tener un emprendedor en España. Soy docente en algunas de las principales universidades, escuelas de negocio aquí en España, algunas en Latinoamérica. Entonces, bueno, a vuestra disposición para poder no daros seguramente ninguna respuesta absoluta, pero sí para poder compartir opiniones y para poder compartir experiencias. A partir de aquí, con esta imagen me gustaría empezar a introducir pues, la sesión en sí, ¿no? El ver cómo podemos construir estos ecosistemas, cómo lo estáis haciendo ya, qué podemos aprender los unos de los otros. Así que aquí os pido rápidamente opinión, ¿no?, sobre estas imágenes, qué es lo que os sugieren, qué es lo que os hacen pensar. Puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una reflexión más profunda, pero tengo curiosidad. ¿Qué os sugieren estas imágenes? ¿Qué es lo que veis aquí? A mí la parte rural me da calidad de vida y lo otro estrés. Me encanta. Me encanta. ¿Vale? ¿Qué más? Yo bullicio frente a tranquilidad y equilibrio. Buenísimo, Doñi. ¿Vale? ¿Qué más? Podéis decir completamente lo opuesto, si es así, porque las 2 primeras respuestas no son las que suelen darme, así que me interesa mucho este grupo entonces. A ver. También veo vertical frente a horizontal.
Vertical entre horizontal, ¿a qué te refieres? Pues vertical, porque las ciudades tienen que amontonar las viviendas, las oficinas para que quepa todo el mundo. Y en el medio rural las construcciones, el desarrollo urbanístico, todo es en horizontal. Totalmente. Con lo cual eso también influye en que haya menos densidad. Totalmente. Bueno, es consecuencia de la poca densidad. Más bien, ¿no? Es consecuencia, efectivamente. ¿Vale? ¿Alguien más que quiera unirse a poner un poco, es una opinión personal más, lo que puedan sugerir estas imágenes? Yo ahora mirándolas, aparte de que me sugiere un poco de agobio la primera a la izquierda con tanta gente junta, con lo que nos estamos acostumbrando a vivir, cuando veo estas imágenes, ¿no? Y decía que me ha parecido súper interesante, ¿no? La claridad, y también creo que refleja muy bien al grupo, ¿no? Que somos hoy, sobre lo que comentabais vosotras dos, ¿no? Sobre, oye, yo veo claramente calidad de vida versus estrés, agobio. En otros grupos me dicen oportunidades versus no oportunidades, ¿no? Refiriéndose sobre todo a la izquierda, en este caso, porque estamos viciados hacia ese sentido, ¿no? Creo que efectivamente, yo estoy 100% de acuerdo con vosotras. Creo que ahora, además, también creo que es una cuestión de momentum, aunque esto creo que lo conocéis mejor que yo, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, que hemos vivido durante este año, ¿no? Sobre todo aquellos que estamos en grandes ciudades. Es decir, yo personalmente me he pasado los últimos 5 años viviendo en Madrid. Hace 2 meses que volví a Sevilla, yo soy de Sevilla originalmente, y no quiero volver a saber de una gran ciudad más en mucho tiempo. Creo que está siendo también ya no solamente una tendencia, sino una necesidad. Tengo muchísimos amigos, muchísimas personas alrededor que el principal aprendizaje que han sacado en este tiempo ha sido va a terminar mi vida de estrés, va a terminar mi vida en gran ciudad, necesito un cambio, necesito trabajar en otro tipo de mentalidad, me estoy perdiendo muchas cosas por correr tanto. Entonces creo que ahora, no sé si decir que es una buena o mala noticia, porque la razón por la que está pasando no es una buena noticia para muchísima gente, pero creo que ahora hay una oportunidad real en todo lo que tiene que ver con sector rural. Creo que hay, no vamos a hablar evidentemente, ni mucho menos de una despoblación en las grandes ciudades, porque no estamos todavía en ese punto, no creo que lleguemos nunca, pero creo que sí estamos en ese momento de fluctuación, de movimiento, en el que creo que si en zonas rurales, ¿no? o en zonas relativamente más pequeñas nos ponemos las pilas, trabajamos juntos, nos ayudamos los unos a los otros para generar oportunidades interesantes, pueden ocurrir muchas cosas muy, muy buenas, ¿no? Luego pondré algunos ejemplos. Creo también que puede ser una buena oportunidad, de nuevo, ¿no? Insisto, en aprovechar este espacio para que compartamos qué estáis haciendo, qué no estáis haciendo, qué necesitáis, para ver también de qué forma podemos ayudarnos, ¿no? Creo que estas sesiones siempre son importantes, muy interesantes por eso. Pero bueno, me quería empezar, ¿no? Esta reflexión con estas imágenes, porque creo que, como hemos visto, según con qué ojo miramos las cosas, la realidad es una u otra, no hay una realidad única. Entonces aquí donde, digamos, fluctúan esas diferencias es donde se pueden construir esas oportunidades, ¿no? Para lo que, por ejemplo, para Toñi, la derecha es algo que le produce calma y horizontalidad y, bueno, en este caso, tranquilidad o un mar de posibles oportunidades, en contra de lo de la izquierda, que le parece que está todo ya... Si me permite, sí, por favor. Nosotros en el mes de julio tuvimos que terminar en septiembre, hemos estado dando unos talleres de emprendimiento social, ¿vale?, en turismo sostenible, como una oportunidad para ciertos municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿vale?, que para fomentar eso, el tema del emprendimiento. Y en todos los talleres nosotras lo que intentábamos sobre todo era darle la vuelta a la tortilla, es decir, ver la situación que estamos viviendo en relación con lo que tú estás comentando como una verdadera oportunidad. ¿Por qué es una verdadera oportunidad? Pues porque hay una tendencia a la vuelta a las zonas menos masificadas, hay una necesidad de menos masificación por algo tan básico como sentirse seguro o la supervivencia humana. Entonces eso es una verdadera oportunidad para las zonas rurales. Luego, esto también es una oportunidad para verdaderamente
trabajar por el cumplimiento de los ODS, porque lo mismo que esta situación ha acelerado la digitalización, también ha acelerado el cumplimiento verdadero de los ODS. Entonces, en temas de turismo, que es lo que nosotros principalmente trabajamos, pero se puede trabajar en cualquier sector de economía verde, pues grupos pequeños, zonas abiertas, conocimiento de las comunidades locales, respeto por el sitio que se visita. Todo esto son una serie de oportunidades que nosotras, por ejemplo, las intentamos destacar para que eso que tú comentabas antes de falta de oportunidades frente a oportunidades, que es lo que nos han metido en vena desde que somos pequeñitos, pues que se le dé la vuelta a la tortilla y que como tú bien has dicho, el momentum que tenemos ahora no lo vamos, no sé si se va a volver a repetir, evidentemente. Entonces, eso es una cosa que nosotros siempre intentamos destacar. Absolutamente de acuerdo contigo, Toñi, y voy a usar lo que acabas de decir para introducir la siguiente diapositiva porque tiene mucho que ver con esta reflexión también y en este sentido, ¿no? Si hablamos, ¿no? Y estos es una representación de datos, ¿no? Sacados por un informe de Harvard, ¿no? Hablando a nivel internacional, ¿no? De cómo funcionan, ¿no? Lo que ellos denominan zonas de altos ingresos contra zonas de bajos ingresos, ¿no? O sea, vemos una diferenciación importante, ¿no? En las zonas de altos ingresos contamos con un número relativo, ¿no? De microempresas, lo que hace que la zona de altos ingresos y digamos, ¿no? Que aquí se iguala altos ingresos con... ¿Seguís viendo mi sesión? Sí, ¿no? Sí. Perdón, porque me ha salido un mensaje como que se había cerrado la sesión y me ha asustado. Vale, perfecto. Digamos, se relaciona, ¿no? En la zona de alto ingreso con desarrollo, ¿no? Con prosperidad, pues vemos, ¿no? Que la razón principal por la que estas zonas efectivamente son zonas desarrolladas, muchas veces se relaciona equívocamente porque existen grandes empresas, pero existen muy pocas grandes empresas en correlación al volumen empresarial que existe. Entonces, lo que hace que una zona se desarrolle, como bien sabemos, ¿no? Son lo que entendemos como las pymes, y luego hay un número, ¿no? Relativo de grandes empresas, ¿no? En base a volumen de facturación, volumen de impacto, ¿no? Luego, en zonas de bajos ingresos, aquí lo que vemos es que hay un número altísimo, mucho más alto, ¿no? De microempresas, un número bajísimo, y ahora luego entenderemos por qué, ¿no? También me gustaría entender otras perspectivas de por qué creéis que esto ocurre, ¿no? De pymes, que es lo que hace, ¿no? Que como de nuevo decía, la economía se desarrolla de una forma consistente, y luego hay pues cierta fluctuación de empresas grandes, ¿no? Que muchas veces llegan a estas zonas, como bien sabemos, no tanto para generar valor, sino para aprovecharse de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, esto como un poco como marco, ¿no? De cómo funcionan a nivel económico las diferentes zonas del mundo. Algo, como decía bien Toñi, ¿no? Ahora con todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del reto del empleo, ¿no? en diferentes zonas, yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo las palabras que empiezo a escuchar, pero sin ton ni son, ¿no? Da igual el contexto local que exista, son palabras como estas, ¿no? Bueno, la solución es el Big Data, la solución es el blockchain, la automatización, la inteligencia artificial, no sé, tengo la sensación a veces de que vamos a montar centros nucleares o oficinas de la NASA en todos los sitios y que en todos los sitios debemos crear oportunidades similares a Silicon Valley y nosotros al menos en este caso estamos muy en contra de esta reflexión, ¿no? Creo que solamente es una reflexión basada en el poco conocimiento real, ¿no? Sobre las necesidades, sobre las oportunidades, sobre el talento, sobre la historia, sobre la cultura de cada una de las zonas, ¿no? Luego hablaremos, ¿no? Un poco también de los retos que nos está dejando, que nos ha dejado ya de sobra la globalización, que es la falta de personalización. Entonces, ¿no? Nosotros aquí lo que queremos es plantear el reto ante este tipo de razonamientos que muchas veces creo que por una cuestión social, ¿no? De ver que el compañero o la compañera lo está haciendo, nosotros también nos podemos hacerlo, ¿no? Y pongo un ejemplo rápido, ¿no? Si vemos que un ayuntamiento, una diputación, una organización está haciendo una formación súper interesante y súper intensiva y con profesionales seguramente muy destacados, ¿no? Sobre blockchain, a lo mejor es una buena oportunidad, a lo mejor no, pero no porque otro lo haga, tal vez tenga que hacerlo yo. Creo que es importante que aquí hagamos autocrítica y que entendamos bien el por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero cuestionar con este planteamiento es que en lo que se denomina, ¿no? Según Harvard, ¿no?
esas zonas de bajos ingresos, ¿no? que identifican con normalmente zonas rurales. Hay ciertas soluciones que no sirven, hay ciertas soluciones de zonas, llamémoslas más desarrolladas, de altos ingresos, no me gustan los conceptos, pero son los teóricos y por eso los usamos, que sí sirven y porque están en esa fase y porque hay esas necesidades y hay otras que no tanto, ¿no? Entonces, solamente yo una gran parte de esta presentación me gustaría orientarla a la reflexión, ¿no? Y con la reflexión, pues como decía, me encantaría también entender vuestros pensamientos. Aquí lo que quiero decir es que muchas veces creo que también, y nos ocurre con emprendimiento en sí, y son conversaciones que tenemos muchas veces con instituciones públicas, ¿no? De cuando hablamos de emprendimiento, no se entiende, y también según en qué zona, hablo ahora mismo de España, no se entiende de la misma forma. Se entiende que el emprendimiento solamente es un concepto para aquellos que crean startups, y sí y no. Quiero decir, las startups son un tipo de empresa tecnológica por definición, ¿no? Con menos de 3 años, con una facturación de tanto, que están construidas en base a un tipo de reto. Perfecto. Al final del día son personas intentando resolver un problema, ¿no? Aquellos que no montan startups también son emprendedores, generarán otro concepto que se llama pyme, o se llama microempresa, o se llama empresa normal, no lo sé, como lo queramos llamar. Muchas veces nos perdemos, ¿no? en intentar encuadrarnos en ciertos conceptos y creo que perdemos el foco, perdemos el propósito, ¿no? Entonces, creo que es interesante, tenemos la responsabilidad como personas que trabajamos en organizaciones que, como decía, somos agentes de ecosistema, de entender mejor a nuestro beneficiario, a nuestro cliente, a la persona que queremos ayudar, para que no se sienta desplazado o que no se sienta que no forma parte de esta fiesta del emprendimiento. Que, disclaimer aquí, ni es una fiesta ni es del todo sencillo, ¿no? Entonces creo que debemos ser un poco más responsables con los mensajes y con las oportunidades que generamos, ¿no? No quiero, a veces me pongo un poco crítico y no quiero quitar ganas, lo que quiero es al menos plantear mi punto de vista, ¿no? Ahora, como decía, creo que Tony, ¿no? Con la situación del COVID, y ahora también me gustaría abrir un poco a la reflexión para también aprender entre todos, según vuestras organizaciones, y luego yo puedo contar según la nuestra qué oportunidades hemos visto, pero con la situación del COVID, que ahora, como veis, ¿no? Pues efectivamente y desgraciadamente muchas empresas, micro, pymes, no tantas grandes, están desapareciendo en ambas zonas, pero evidentemente se nota mucho más en zonas ya de por sí, ¿no? Como se denomina bajos ingresos. Pero a la vez también, como planteaba Toñi, están surgiendo potenciales oportunidades que solamente van a llevarse a cabo si las cogemos por los cuernos, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Entonces, a nivel reflexión, aparte de la que comentaba Tony de un momento, ¿no? Para efectivamente bajar a tierra los ODS, aprovechar que por una cuestión de supervivencia, como tú decías, la gente quiere volver a conectar con la naturaleza, la gente quiere volver a conectar con la base del ser humano. Yo también, Tony, te digo que a veces ya no solo por supervivencia, sino por respirar ya aire puro, después de tanto tiempo en casa metidos, nos lo estamos planteando de otra forma. ¿Qué más oportunidades veis o qué más planteamientos o reflexiones tenéis en situación de lo que hemos aprendido hasta ahora con esta situación? Y que desaparezca o no el virus, haya o no vacuna, yo lo que sí tengo claro es que esto, a nivel tendencia y lo que se nos ha metido dentro del cuerpo, ayer escuchaba, creo que era, no sé si era Pablo Motos, ¿no? En El Hormiguero, en un vídeo así que he visto, que decía que él ya se le había olvidado lo que era su vida antes del COVID, ¿no? Entonces creo que con más o menos exageración, creo que sí está marcando, va a marcar un antes y un después. Así que, ¿cuáles son vuestras reflexiones? ¿Cómo estáis actuando? ¿Qué está pasando en vuestras organizaciones alrededor de este contexto? Bueno, los colivings, yo creo, los rurales, creo que van a ser el salto de la ciudad al campo, porque el problema que hay, por lo menos en mi zona, que está muy, muy despoblada, pero luego no hay habitaciones en alquiler, casas, para poder dar el salto. Entonces, desde el coliving podemos ayudar a dar ese salto, a probar el campo y, si te gusta, quedarte. Oportunidad enorme, con co-living ahora mismo, ¿eh? Claro. Pero de verdad, ¿eh? Si quieres hablamos de esto en otro momento, pero yo mismo me he planteado montar un co-living en algún sitio porque creo que es una oportunidad muy interesante. Claro. ¿Qué más? Otras oportunidades que hay es vinculadas con el desarrollo del teletrabajo. Hay zonas rurales que tienen
tienen buena conexión a Internet y que si no se está trabajando en ello, por lo menos aquí en la provincia de Málaga. Y es una oportunidad. Luego también el tema de la disponibilidad de viviendas en alquiler y en venta. También aquí en Málaga hay mayor disponibilidad en las zonas rurales que en las zonas urbanas, el precio también. Luego el tema con lo que tú hablabas antes de lo de la tecnología, el blockchain y todo eso, yo eso es una cosa que veo muchas veces, que se confunde la innovación con la tecnología. Y la tecnología es una herramienta, la tecnología no es el fin, es una herramienta que te facilita que los procesos quizás sean más rápidos o que sean más ágiles, pero yo creo que uno de los principales retos es aprovechar todos los que en cada territorio trabajamos por el emprendimiento, por el desarrollo de modelos de economía sostenible y yo, por ejemplo, ayer por la tarde participé en un encuentro organizado por el Palacio de Ferias de Málaga sobre el turismo en la época post-COVID y se hablaba desde México de la necesidad de calcular la huella de carbono de la actividad turística para que hubiera una recompensa de esa huella de carbono. Estaba también en la mesa de experiencia la concejala de turismo del Ayuntamiento de Málaga y lo comenté en el chat, que hay una asociación que está dentro del ecosistema de la Noria, que es Almijara, que lleva muchos años trabajando el tema de la huella de carbono. Muchas veces dentro del propio ecosistema no conocemos lo que trabajamos cada uno o lo que hacemos, y eso tiene una serie de consecuencias que son negativas para el usuario final, que es duplicidad, un poco de barullo, de no saber cada uno qué te puede ayudar, aunque todos te ayudan para todo, pero un poco vertebrar todo ese ecosistema de gente que estamos trabajando por el emprendimiento dentro del territorio. Yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, en Málaga hay mucha gente que estamos trabajando por el emprendimiento, o vertebrarlo sería muy interesante porque eso permite el desarrollo de muchas más sinergias, de muchos más puntos de encuentro y las oportunidades se multiplican. Y muchas veces, ya con esto termino, muchas veces al confundir innovación con tecnología, aquel emprendedor o emprendedora que no tiene un nivel tecnológico, porque hay una brecha digital enorme todavía, pues se ve un poco en una situación en desventaja en el emprendimiento y muchas veces que no se considera emprendedor porque a lo mejor lo que va a montar, yo qué sé, a lo mejor lo que va a hacer hacer visitable su finca de mango, pero que eso no significa que sea menos emprendedor. Y tú bien lo has dicho antes, el tema de que muchas veces el emprendimiento tiene que ser una startup. El emprendimiento simplemente es una persona que se busca la vía y desarrolla su propio modelo de negocio en torno a una figura que en España se llama autónomo, que y además estamos en un país de autónomos y de autónomas, entonces que no hay que apostar tanto por las grandes empresas, por la base tecnológica, porque la base, al fin y al cabo, estamos viendo que lo que más resultado tiene es la base humana y el intercambio de información y las colaboraciones y el crecimiento conjunto. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más que quiera participar en esta reflexión? ¿Alguien que quiera compartir su punto de vista antes de avanzar? ¿No? Vale. Si no, me vais parando, ¿vale? O vais entrando directamente. Completamente de acuerdo contigo, Toñi, en este sentido. Creo que has hecho algo muy importante. La tecnología es una herramienta y es una herramienta que bien usada puede generar un mayor impacto, una mayor escalabilidad, puede generar oportunidades, pero la base es la base humana y eso creo que es algo que está bastante claro y que a veces se nos olvida, ¿no? Sigamos entonces hablando un poco de esto, ¿no? Y creo que aquí creo que has hecho algo muy importante, que es quién vertebra, bueno, no has dicho quién, pero que es la importancia de vertebrar un ecosistema, también es una de las razones por las que estamos aquí. Yo luego os voy a explicar, en este caso, ¿no? Según el MIT, ¿no? Cuál es su teoría del ecosistema, de cómo se debe construir, por si nos sirve de inspiración, que luego evidentemente entendemos que como decimos, ¿no? Cada casa tiene sus reglas. Pero ante la pregunta de quién va a generar las empresas del futuro, ¿no? Yo os hago una sobrepregunta que es
quién la va a generar, ¿no? Los unicornios, ¿no? Esas unicornios, para quien no conozca el concepto, son estas empresas, ¿no? que facturan más de 1.000 millones, ¿no? de euros o de dólares de facturación, y bravo por todos aquellos que lo consiguen, ¿no? Pero como veíamos en la gráfica de antes, ¿no? Eso son reconocidas grandes empresas y como vemos no es lo que hace, ¿no? Que el desarrollo económico de una zona, de una ciudad, de un país se lleve realmente a cabo. O sea, no es la base, no es el colchón en el que todos nos apoyamos, ¿no? Son, como bien decía Tony, pymes y autónomos, ¿no? Entonces, en este caso, entendiendo, ¿no? que la innovación, desde nuestro punto de vista, es un lujo. Y la innovación entendida como el poder crear oportunidades para transformar realidades, ¿no? Con o sin tecnología, ¿no? Pero creo que algo que sí podemos estar de acuerdo, que como decía Tony, emprendedor no es aquel que monta una startup necesariamente, es para mí aquel que soluciona un problema, aquel que soluciona una necesidad. Sí es cierto que aquellos emprendedores, que también hay muchos, que quieren emprender sin entender qué reto, qué problema están resolviendo, y hay de verdad muchos y muchas, no es que dejen de ser emprendedores por eso, es simplemente que va a ser más difícil que tengan éxito con su proyecto, ¿no? Entonces creo que sí es importante entender el emprendimiento como un ¿cómo se dice? Resolvedor, no, como una herramienta que resuelve retos y problemas, y entendamos, si entendemos la innovación como un lujo, y nosotros un poco planteamos, ¿no? que ni nuestros sistemas educativos, ¿no? Ni nuestros ecosistemas de emprendimiento están preparados para hacer frente, por tanto, a una creación de empleo masiva, que es, desde nuestro punto de vista, una de las principales consecuencias de un ecosistema de emprendimiento debe ser la creación de empleo masiva, responsable, coherente, consciente, ¿no? Y en este caso, por cómo nos educan o nos educamos, ¿no? Por no dejar la responsabilidad siempre a factores externos, ¿no? Y por cómo están vertebrados nuestros ecosistemas, como bien decíais, el emprendedor se pierde, no hay un mapa claro. Hay ideas, hay proyectos, hay ganas, hay motivación, hay recursos económicos, hay talento a raudales, pero no hay facilidades. Y ya la facilidad no es solamente la administrativa o la jurídica, no hay literalmente facilidades de interconexión entre las oportunidades que existen, ¿no? Y aquí hay algo, ¿no? que yo sí quiero lanzar, ¿no? para reflexionar sobre ello, es que cuando hablamos de que no hay una vertebración correcta entre esas oportunidades, muchas veces, la mayoría, y yo me incluyo el primero, es por nuestra propia responsabilidad, no única, evidentemente. Es decir, yo no tengo la culpa como individuo de que no todo el mundo conozca Bridge for Billion, no todo el mundo entienda que Bridge for Billion puede ser una buena oportunidad para gente que empieza a emprender, pero evidentemente si lo hago mejor o me enfoco en un objetivo mejor, conseguir un mayor impacto, ¿no? Entonces quiero decir que con esa reflexión, que muchas veces creo que tenemos una tendencia a echar balones fuera y que muchas veces los balones están dentro de casa y no los vemos, ¿no? Dicho esto, ¿no? Sigamos hablando, ¿no? Sigamos reflexionando y os invito, como siempre, a entrar y a plantear ideas, retos o comentarios. Esto muy rápidamente, simplemente para que veamos. Estos son datos se llama el informe, que os lo recomiendo, sale cada año, muy interesante para entender también cómo funcionan ecosistemas de otras partes del mundo. El Global Entrepreneurship Monitor, ¿no? El informe global de emprendimiento. Creo que estos son datos de 2019 actualizados, ¿no? Y hablamos, ¿no? de que el emprendimiento está en auge en todo el mundo, ¿no? Estos son datos referentes a emprendedores de 18 a 64 años en fases iniciales, ¿bien? En personas que están en esa fase idea e incubación. No están todos los países del mundo. Alguien, cuando le enseñé esta presentación la primera vez, me dijo, ¿Chile es el primero? Sí, Chile es el primero, pero hay una también situación de necesidad, ¿no? Por la que se emprende muy alta, ¿no? Pero al igual también hay un ecosistema chileno que está desarrollando más vertebrado dentro de los recursos y posibilidades que allí pueden tener, por tanto se nota la diferencia a lo largo de los años. España, si vemos la tendencia, ¿no? va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, pero la tendencia es completamente lineal. Es decir, aquí el reflejo es que por cada, y estos son números que sí me estoy inventando evidentemente, pero por poneros el ejemplo, por cada 5 proyectos en fase inicial que nacen, 5 mueren, o 5 dejan de intentarlo, ¿no? ¿Por qué? Por falta de talento, por falta de ideas, por falta de ganas. Creo que no es la mayoría de razones no suelen ir por ahí, es más por falta de oportunidades de recursos y de apoyo, ¿no?
Pensar que una persona puede emprender y puede generar innovación y puede generar cambio y puede generar impacto sin apoyo es una utopía. Creo que hacer cualquier cosa en este mundo sin apoyo es una utopía de por sí. Emprender, que creo que es una de las cuestiones más difíciles que cualquier persona puede plantearse, creo que sin el correcto apoyo, que esa es la segunda fase, puedes tener apoyo pero incorrecto y al final es casi que peor el remedio que la enfermedad. Sin el correcto apoyo y en orden, creo que hace que efectivamente como ecosistema no estemos creciendo. Sí es cierto, y a veces nos dejamos confundir, yo siempre planteo que la cuestión es que nos estamos dejando confundir por el ruido y cada vez no vemos, pues, o nos parece ver más eventos, más talleres, más sesiones, más charlas, más personas hablando sobre un potencial éxito, y eso nos hace entender que estamos creciendo como ecosistema, pero a mí siempre cuando me gusta ver la realidad veo los datos, entonces esto me hace entender que no, al menos no estamos bajando, no estamos decayendo, eso nos hace sentir que efectivamente estamos haciendo un trabajo estable, pero estable no para crecer, sino estable para sobrevivir, ¿no? Entonces creo que es importante para crear un ecosistema, la autocrítica, yo parto siempre de ahí, sin dejarnos desangrar evidentemente, pero creo que es importante saber de dónde partimos para entender cuánto nos queda en el camino, ¿no? Cuando yo intento entender por qué, o intentamos entender por qué, porque creo que de nuevo los problemas se tienen que atacar desde la base, hay algo muy interesante, ¿no? que nos cuenta esta pirámide, ¿no? De Maslow, ¿no? Creo que es el concepto, siempre digo mal el nombre, que hay una parte, ¿no? que yo decía, hay una parte que es responsabilidad nuestra directa y hay otra parte que es responsabilidad directa de la sociedad en la que nos ha tocado vivir y de, digamos, los antecesores, las decisiones que han tomado, ¿no? Y muchas veces no somos tan conscientes de digamos, ¿cómo se dice? La herencia en todos los sentidos que tenemos, ¿no? Lo positivo de esta lectura es que todo puede cambiarse y que históricamente está más que demostrado que todo cambia y que todo es cíclico, ¿no? Pero creo que es interesante entender si queremos construir esas empresas del futuro, si queremos construir esas sociedades del futuro, esos ecosistemas del futuro, que yo pongo ahí un pequeño, entre comillas, presente en paréntesis, porque hablar tanto del futuro a mí cada vez me cansa más. Creo que es interesante entender, ¿no? en base a qué tipo de propósitos, ¿no? se han basado las empresas históricamente en nuestra sociedad hacia las empresas que a día de hoy empiezan a surgir, o los propósitos que a día de hoy empiezan a surgir, ¿no? Creo que todos conocemos a empresas, ¿no? Organizaciones, instituciones, universidades, ¿no? No solamente hablo de empresas, hablo de todo tipo de agentes que responden a una necesidad fisiológica, ¿no? A una necesidad de trabajo para poder respirar, trabajo para poder alimentarme, trabajo para poder descansar. Aquellas que dan un poco más, ¿no? Que dan aparte una seguridad, ¿no? Empleo, salud, familia. Aquellas que además ya empezamos, ¿no? a introducir algo más emocional, ¿no? Como es sentirme afiliado, sentirme parte de esta organización, ¿no? Que se relaciona mucho más con los que a nivel de generaciones, ¿no? entendemos como la generación X o los baby boomers, ¿no? Porque son a la vez, ¿no? el tipo de ¿cómo se dice? De conocimientos, de impulsos que se les han dado, ¿no? Les hacen llevar a crear luego este tipo de empresas, este tipo de organizaciones, y luego, ¿no? El cambio, creo que esto es interesante que lo entendamos, si no lo entendemos, que lo tengamos muy en cuenta, porque creo que esto va a afectar a todos los sectores, a todas las realidades, porque de nuevo, como decíais, la base son las personas, y las personas con todas nuestras diferencias vamos avanzando en un mundo globalizado en el que, aunque yo sea de una parte completamente, no sé, X, ¿no? Voy a ver por internet a otro de la otra parte del mundo y en el que voy a aspirar a tener eso, o a sentir eso, o a vivir eso, aunque yo mi realidad local sea completamente distinta, mi propósito puede cambiarse, aunque sea a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Creo que es interesante entender, ahora en este caso hablamos de internet y del impacto que puede tener para bien y para mal, ¿no? Entonces creo que negarlo, rechazarlo, también creo que puede ser un arma de doble filo difícil, ¿no? Negativa. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo cada vez más están surgiendo empresas cuyo propósito es lo que tenemos como el reconocimiento. Ya no solamente me vale como sentirme parte de una organización, sino quiero sentirme parte de una organización reconocida por el cumplimiento de los ODS, por el tipo de liderazgo que tiene, por el impacto positivo que crea en el mundo, por el bien que hace, ¿no? ante mi familia, no lo sé, ¿no? Pero quiero sentir esa sensación de la gente me respeta por donde trabajo, porque cada vez el trabajo es más
parte de nuestra persona, hasta el punto de llegar a la autorrealización, ¿no? Es decir, hay generaciones, ¿no?, que se entiende como la generación Z, más las que seguirán viniendo, cada vez entienden más el trabajo como una parte absoluta de su vida, en el que quieren desarrollar todo su potencial. Digamos, ¿no?, que por generaciones a lo mejor hace unos años se puede entender que el potencial máximo de una persona, es un ejemplo que estoy inventándome, pero por poneros el ejemplo, se podía desarrollar en un ambiente familiar, creando una familia, generando un círculo, un entorno cercano, tal. Cada vez más las nuevas generaciones lo que quieren es desarrollar todo ese potencial dentro de una organización en la que trabajan o que crean, ¿no? Entonces, creo que es importante que entendamos esto y que no lo obviemos y que sepamos, ¿no?, hacia dónde van los tiros, para que nuestros ecosistemas bailen en torno a los propósitos y a las necesidades de las generaciones actuales, presentes, pasadas y también futuras, ¿no? Creo que ahí es donde empieza un poco a encontrarse la dificultad muchas veces, ¿no? Y también creo, y luego hablaremos, ¿no?, de la importancia para que esto ocurra. Creo que es muy, muy difícil, sí, porque a nivel generacional, y es una cuestión lógica y normal, las personas que representan cargos de responsabilidad, es decir, toman decisiones, normalmente llevan el timón de las diferentes organizaciones, son personas con normalmente una mayor edad, que tienen pros y contras, ¿no?, como todas las generaciones, evidentemente. Creo que es importante, si queremos desarrollar las empresas, la sociedad, el ecosistema del futuro, que trabajemos juntos, más juntos, para que podamos entender entre generaciones, entre necesidades, diferentes puntos de vista y podamos crear modelos híbridos, ¿no? Si no, creo que es una pelea continua y sin ningún sentido muchas veces, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no?, y creo que aquí vamos a estar casi todos bastante de acuerdo, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de esta reflexión, ¿no? Nuestros sistemas no se adaptan con la velocidad que necesitamos. Hay un ejemplo más de tantos ejemplos que podemos poner, pero por un poco que entendáis a lo que me quiero referir con esto. El sistema educativo, ¿no? Con todos, y no solamente hablo de España, pero hablemos de España en este caso, con todo lo positivo que tiene y que nos ha dado la estandarización, ¿no? Es un sistema que se crea entre el 1760 y 1840, estamos en 2020, no han pasado tantos años, pero sí han pasado muchas cosas. Entonces creo que es un sistema, en este caso, ¿no?, más que analizado, que se crea en base a la revolución industrial, en base a las necesidades en ese momento, se da una escolarización obligatoria y eso es maravilloso, pero se generan en base a unos valores que a día de hoy no funcionan ya. Entonces estamos viendo la consecuencia de eso. Hablamos de personas que no terminan el colegio, de personas que no terminan la universidad y echamos la culpa a las personas que no la terminan, pero no estamos viendo el por qué no la terminan en muchas ocasiones, ¿no? Entonces creo que esto es un ejemplo más, y aquí hay, bueno, pues la teoría, ¿no?, del por qué el sistema educativo entendemos que tiene todavía mucho que mejorar y que no se adapta a la velocidad. Creo que es una lectura que podemos hacer nosotros también como agentes de ecosistema. Nuestro ecosistema está está centrado en las necesidades actuales o en las pasadas, ¿no? Las personas que componen estos equipos, estas organizaciones, tienen ahora mismo todo el conocimiento, todos los puntos de vista, todos los recursos para poder construir soluciones para necesidades pasadas o futuras, ¿no? Muchas veces creo que la mayoría las respuestas las tenemos dentro, aunque las busquemos fuera. Entonces creo que es interesante, ¿no?, que hagamos un poco esta lectura, ¿no? Otros ejemplos rápidos, ¿no?, pues de sistemas en los que nos basamos hoy y cuando fueron creados: el tributario, la salud europea, el sistema laboral, el sistema eléctrico, ¿no? Sistemas que en su momento fueron soluciones maravillosas seguramente, que a día de hoy están desfasadas en gran parte de ellos y que hacen que efectivamente no estemos generando ecosistemas de la mejor forma posible, ¿no? Paso por aquí rápido. Lo que quiero decir al final, y un poco lo que estaba diciendo, es que estamos pasando de entender el trabajo, entender el sentirme parte de algo, desde, digamos que el inicio es tener un trabajo estable, a ser parte de una empresa reconocida, sea estable o no, a tener que trabajar con una empresa o crear una empresa alineada con mi propósito, ¿no? Paro un segundo aquí, por también escucharos a vosotros. ¿Alguna reflexión, alguna opinión en torno a esto? Sobre todo la pregunta que tengo es: ¿creéis que los ecosistemas de los que sois parte ahora mismo, activa, sois parte de esa creación, están alineados con estos tres últimos partes de la pirámide, más con los últimos dos? ¿Creéis que hay una dirección clara hacia este desarrollo? ¿Creéis que no hace falta? Un poco por entender. Desde mi asociación, desde luego que sí.
Vale. ¿Y en tu entorno qué ves tú? Porque tú estás en Castilla y León, nos has dicho, entonces puede ser interesante. Hombre, estoy en un entorno de muy pueblo, entonces yo aquí soy como la loca del pueblo con estas ideas. ¿Y dónde ves el principal, si te puedo preguntar, dónde ves el principal bloqueo o la principal fricción en cuanto a organizaciones o a otro tipo de entidades? Pues eso, que buscan ser, o sea, trabajar para lo justo, para vivir y sin ánimos de nada más. O sea, que están más aquí, ¿no? En la parte Sí, roja y naranja, ¿no? sí, Mucho más, sí. ¿no? Vale. Luego te preguntaré otra cosa, pero me quedo aquí por ahora. ¿Alguien más quiere participar por un poco explicarnos dónde creen que estamos en su zona, a nivel sociedad, en cuanto a tipo de organización? Yo creo que con la situación que hemos y estamos viviendo, hemos vuelto en cierta medida a la base. Aquí, ¿no? Sí. Se intenta, el cerebro y el alma intenta irse por la parte superior, pero la realidad que estamos viviendo muchas veces tira hacia seguridad. Muchas veces tira hacia seguridad porque total, es muy complicada la situación que estamos viviendo y lo sabéis todos, ¿no? Total. Es muy complicada, a pesar de que haya oportunidades, pero es muy complicada. Está todo muy paralizado entre un poco el miedo, la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre, que es tan enemiga del emprendimiento. Aunque la innovación ayuda a capear con la incertidumbre, pero en la situación que estamos viviendo, la seguridad está volviendo, esa necesidad de seguridad está volviendo. Que no es malo, ¿eh? No es malo. Es un poco, esto nos ha puesto mucho los pies en la tierra. Mucho. Yo ahí la reflexión que haría, ¿no? Y en este sentido, un poco lo que hablaba ahora al final, ¿no? Nosotros hablamos de emprendimiento y hablamos de emprendimiento de base innovadora y ligada a propósito, ¿no? Entonces, lo que queremos decir aquí son dos cosas, ¿no? Uno, incertidumbre, desde mi punto de vista. Creo que no es ni amiga ni enemiga, creo que es compañera de viaje. Pero creo que en este sentido deberíamos abrazarla más que rechazarla, porque la certeza sobre la incertidumbre, desde mi punto de vista, es que es finita. Hay un momento en el que ya lo sabes, lo vas a saber. Es cuestión de tiempo, es cuestión de cuánto rápido andes, es cuestión de cuánto te caigas, no lo sé, hay muchas variables, pero la incertidumbre termina. Tenemos, y aquí hay, ¿no? Por relacionarlo con lo que estamos viendo, un sistema educativo que no nos ayuda a ser valientes. No nos fomenta el caernos y el aplaudir, ¿no? el fallo, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Entonces, creo que es importante entender por qué nuestros ecosistemas son como son, para luego poder preguntarnos si queremos cambiarlos o queremos continuarlos, ¿no? Evidentemente, en una crisis, ahora mismo estamos en ella, ¿no? Y entonces creo que organizaciones como las que estáis aquí, ¿no? La Noria, la Diputación de Málaga, el área de poblamiento, vosotras, ¿no? Todos los que estáis participando, creo que ya simplemente el planteárselo, el hacer estas preguntas, creo que ya simboliza un interés por ver qué hay detrás de esa capa de incertidumbre, ¿no? Ver cómo podemos movernos un poco más rápido para llegar antes, ¿no? Porque sabemos que después de cualquier túnel hay luz, siempre, pero evidentemente creo que depende de lo que hagamos, el túnel será más largo o más corto, ¿no? Entonces, sí, contigo, aunque durante una crisis, el tiempo que nos quede, recesión, todo lo que pueda venir después, que quién sabrá, hay una necesidad fisiológica que cumplir antes, porque cuando la casa se mueve, tengo que primero pararme, ¿no? Y ver qué está pasando. Pero, de nuevo, creo que sería obviarlo, sería obviar algo bastante importante, que por más que pase, el mundo sigue. Y por más que pase, el mundo sigue a una velocidad enorme. Por más que de repente nosotros nos quedemos un poquito más parados, en otra parte del mundo las cosas van a seguir moviéndose, no por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Y de repente en unos años diremos, wow, nos han pasado por la derecha, por la izquierda. Yo pongo siempre este ejemplo mucho, y puede que en este webinar guste más que en otros. Para mí me pasa, en una percepción personal, ¿no? Yo como sevillano,
si hablamos de Andalucía, Málaga nos ha pasado por la derecha y por la izquierda en cuanto a ecosistemas, en cuanto a formas de generar oportunidades, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, Sevilla es la capital, donde más oportunidades hay, donde más recursos hay. Málaga lleva haciendo muchos años un muy buen trabajo a nivel organizaciones, a nivel empresas, a nivel publicidad de la tierra, ¿no? Aparte de los recursos naturales maravillosos que tiene, ¿no? A día de hoy tenemos una consecuencia de años de trabajo que puede seguir evolucionando mucho más, ¿no? Y estamos en ello, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero, de nuevo, ¿no? Esto es la lectura de, y Sevilla en este caso, si yo la tuviera que poner en esta pirámide, pues está definitivamente en las dos primeras, ¿no? En estar tranquilos, en estar bien y en la seguridad y en no retar el status quo. Y creo que para evolucionar y para innovar hay que retar el status quo, no voy a decir que todos los días, pero cada dos. Entonces, creo que es importante, creo que de verdad es importante, ¿no? Me ha encantado lo de abrazar la incertidumbre, de verdad me ha encantado eso, lo de abrazar la incertidumbre. Y desde luego, con respecto a lo que dices de Málaga, no voy a hablar Málaga respecto a Sevilla, pero yo que vivo en Málaga, en un pueblo de Málaga, y llevo muchos años trabajando en fomento del emprendimiento en diferentes partes de mi carrera, lo que sí he visto es una manera innovadora de trabajar desde muchas entidades y un trabajo, sobre todo en los últimos años, sí, muy importante de colaboración público-privada, y eso es fundamental. Total. Eso es fundamental. Total. Fundamental. Y en muchos proyectos que han tenido mucho éxito, como Sabor a Málaga, como Caminito del Rey, como La Gran Senda, yo creo que la base es el haber todo el mundo sumado. Todo el mundo sumado. El sector público, privado, habrá habido sus discusiones, pero ha habido, y además ha habido una masa crítica por debajo por parte del empresariado o de los autónomos que ha hecho que eso siga adelante. Siga adelante. Totalmente. Entonces, ponía ese ejemplo, ¿no? También un poco ahí tirándome a mí mismo el disparo, pero creo que es importante, de nuevo, reconocer para mejorar o reconocer para hacerse la pregunta sobre si se quiere mejorar o no, ¿no? Sobre Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Como tenemos aquí a nuestro invitado de honor, yo en este caso estoy hablando con muchas universidades, con todas, Castilla y León, con la FUESTIL, ¿no? Con diferentes organizaciones de la Junta, ¿no? Y por ejemplo, y te digo, en Castilla y León a mí me llama la atención, lo negativo lo podemos saber, lo que tú decías, ¿no? Hay una falta todavía de innovación en todos los agentes, pero por ejemplo en la parte universitaria la ejecución no es la mejor, pero las ideas y las ganas, por ejemplo, para mí son sobresalientes en comparación a Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y también los conozco bien. Entonces creo que también es muy importante para poder construir ecosistemas más fuertes, entender qué se está haciendo fuera. Y fuera no hace falta irse a Israel, ni a Silicon Valley, ni a Londres. Hace falta irse tal vez a Extremadura, a Galicia, a Asturias, y luego también, pues vete evidentemente a Londres, a Silicon Valley y a Israel, ¿no? Pero creo que muchas veces nos ciega el solamente mirar lo que están haciendo muy, muy lejos, por tanto, los contextos cambian por completo, los recursos cambian por completo, las necesidades cambian, entonces es como intentar meter una estrella en un cuadrado, es completamente imposible. Tal vez mi compañero de más cerca me pueda ayudar a entender, ¿no? Porque la realidad va a ser más común, y a la vez creo que sí, es muy importante igualmente entender y reconocer que hay sociedades, hay culturas, hay países, hay ecosistemas que han crecido más que nosotros porque llevan más tiempo trabajando en una misma dirección. A mí, por ejemplo, me gusta mucho poner el ejemplo en España de Valencia, creo que la Comunidad Valenciana, y Valencia concretamente, con sus luces y sus sombras, en emprendimiento están haciendo los últimos 5 o 6 años un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque, como decía Toñi, se han unido poder público-privado y emprendedores como conectores de todo. O sea, hay gente emprendedora que están como tirando de todos lados líneas, y luego el sector público y el sector privado diciendo, creemos en lo que estáis haciendo, os apoyamos, ¿no? Entonces, creo que aquí también reconocer cuál debe ser la responsabilidad de cada uno es muy, muy importante para no intentar abarcarlo todo y para intentar especializarse en lo que de verdad es bueno haciendo. Yo siempre lo digo cuando hablo de Bridge, nosotros somos buenos en apoyar a emprendedores en fases iniciales y en crear programas de emprendimiento. Ya está. En eso somos muy buenos, y en eso somos muy, muy buenos. Si cuentas con nosotros, haremos algo interesante, pero no te voy a ayudar en, no sé, construir lobby en el sector agrícola o en generar oportunidades en el sector, no sé, aeronáutico. Entonces creo que es interesante también esto, ¿no?
Vale, me emociono hablando de estas cosas, me gusta mucho. Y de nuevo, espero estar pudiendo con estas conversaciones que estamos teniendo, al menos inspirar ciertas preguntas, ¿no? Y luego llevárnoslas a la mesa, ¿no? Y sobre todo llevarlas a la acción. Hablamos de emprendimiento de base innovadora, hablamos de cómo se genera una empresa innovadora con propósito, pero sobre todo un poco siguiendo con lo que estamos hablando y ahora sí, ¿no? Un modelo de ecosistema que parece súper lógico, súper evidente. Si hablamos de cómo construir ecosistemas de emprendimiento e innovación, ya hemos aprendido, bueno, no hemos aprendido, ya hemos recordado que emprender no es solamente montar startups, que innovación no es solamente trabajar de forma tecnológica, es un sí y es un no, y es un a veces. Entonces hablemos también de cómo construir ecosistemas. Nosotros nos basamos mucho en el modelo que nos parece más completo, que es el modelo que plantea el MIT, que es una organización que yo creo que os sonará o conoceréis. Nosotros nos planteamos mucho en ellos porque nuestro modelo también de pedagogía emprendedora se centra o se basa mucho en lo que ellos hacen. Entonces, por eso, bueno, tenemos buena relación también y creemos mucho en lo que hacen. Básicamente, ¿no? Ellos lo que plantean es el modelo que se denomina comúnmente como el modelo de las estrellas de 5 puntas, ¿no? En todo ecosistema debe haber, ¿no? Con la misma importancia, y aquí empiezan a haber ciertas palabras que lo diré así como más en subrayado, pero creo que es importante, ¿no? Con la misma importancia, emprendedores, capital riesgo, ¿no? Fondos de inversión, business angel, ¿no? ¿Cómo se llama? Inversores ángeles, ¿no? Se traduce. Corporaciones, gobiernos, universidades, ¿no? Estos 5 agentes deben estar presentes con la misma importancia. Normalmente, muchas veces lo que ocurre es que están los 5, sí, pero hay 1 o 2 con más importancia, los otros 3 vienen de acompañante a la fiesta cuando se les invita, si se les invita. No digamos que no se entra, ¿no? a trabajar en la mesa todos a la vez y a la vez es un poco, es cómico, ¿no? Si lo queremos llamar así, pero hay que reírse de todo, ¿no? Pero estamos trabajando todos por lo mismo, pero sin tener conversaciones juntos. Entonces, sin quererlo nos estamos pisando, sin quererlo a veces nos estamos posicionando ante el emprendedor como competidores. Estamos teniendo en cuenta al emprendedor no como un agente activo, sino como un agente receptivo, cuando él es el primero que tiene que aportar muchísimo, el que más, seguramente, porque es el que más va a conocer el terreno. Entonces, no hay como ciertas incongruencias que hacen que ecosistemas no funcionen. Entonces, yo aquí lanzo la pregunta, si la queremos plantear ahora y reflexionar perfecto, si no, para que os la quedéis para adentro. En vuestro ecosistema, ¿cuántas de estas 5 puntas están en funcionamiento desde una perspectiva que digáis, sí, están funcionando bien? ¿Cuántas no? ¿Y cuál es la importancia que se le está dando a cada una, ¿no? Y vosotros, si os representáis en alguna, ¿en cuáles? Y luego hay un agente que es el que está en medio, que es lo que se denominan como los dinamizadores, ¿no? Que son esas organizaciones que producen esto. Producen la interconexión y la conversación y la acción entre ellas, ¿no? Porque aquí está el segundo error. Vale, no, Adolfo, yo tengo en mi ecosistema a todos los agentes. Perfecto. Todos con la misma importancia. Perfecto. Pero no se hablan. No lo sé, no sé por qué no se hablan. Pues no se hablan porque tienen muchas cosas que hacer en el día a día, porque el día a día les come, porque están con sus objetivos, porque están con su forma de entender las estrategias, porque están con sus miras, porque están mirando hacia otro sitio, porque no saben que pueden hablar los unos con los otros, porque al emprendedor le da miedo hablar con el capital riesgo, porque al gobierno le da miedo hablar también con el capital riesgo en este caso, porque la corporación y la universidad no se entienden, porque creen que el uno lo hace mal, el otro lo hace mal. Entonces, hay un papel fundamental en esas organizaciones que son catalizadores, dinamizadores, conectores, constructores de puentes. Y ese papel, sin estos agentes intermedios, el ecosistema no funcionará por más agentes que haya, por más fuerza que tengan individuales. Entonces, como vemos, número 1, si nuestro ecosistema no está funcionando a día de hoy, no nos sintamos tampoco fatal, somos los peores del mundo, porque creo que es complejo. Es un sistema complejo, en el que hay muchos agentes con necesidades, intereses, inquietudes, objetivos muchas veces distintos, aunque se hace en la misma dirección, en el caso en el que sea en la misma dirección, pero son muchas personas con las que hablar, ¿no? Imagínate poner a todos estos en una mesa, pues el ruido va a ser claro. Imagínate que esta sesión estuviésemos hablando todos a la vez, pues el ruido va a ser claro. Hace falta que alguien dinamice, hace falta que Mario, María José me digan, Adolfo, oye, te apoyo, me pones de confitrión y te ayudo a hacer esto y esto, porque sin ellos yo me estaría perdiendo información, ¿no?
Entonces, y me puedo centrar más en vosotras, en vosotros, ¿no? Entonces, creo que es importante entender, uno, cuáles son los agentes de ecosistema, aquí están, creo que perfectamente reflejados. El sexto, importante, que muchas veces se nos olvida y sin el que no va a existir nunca el éxito, son estos dinamizadores que muchas veces están en la sombra, están ahí más escondidos, están ahí diciendo, bueno, no, yo soy un espacio de coworking, yo soy un espacio de co-living, yo soy una incubadora, yo soy un... Ya, pero sin vosotros es muy difícil que el resto... Yo soy una organización, yo soy una ONG, yo soy... Sin vosotros es muy difícil que el pegamento ocurra. Entonces creo que también es importante que entendáis vuestra importancia en el rol y que os la deis y que la hagáis entender, porque no porque la tengáis el otro lo entiende, hace falta explicarse. Igual, no sé si sigue por aquí, Andrea creo que era, que decía que estaba emprendiendo o que estaba intentando emprender, si no recuerdo mal creo que era Andrea, como dándole con la cámara pues no lo sé. Hola, Andrea, ¿eras tú la emprendedora? Sí, el intento de... Vale. Disculpa por cogerte de ejemplo, pero tenía ganas de hablar contigo. Como emprendedora creo que es importante, ¿no? Evidentemente no es una obligación, es cuando tú lo sientas, cuando tú lo ves así, pero creo que es importante que entiendas tu papel en el juego también, en un ecosistema. No eres solamente la que recibe apoyo, la que recibe ayuda, la que recibe subvenciones, la que recibe, no sé, recursos, eres también la que tiene que aportar, la que tiene que dar, la que tiene que crear, la que tiene que idear y la que tiene que muchas veces empezar conversaciones y tirar de las orejas a otros agentes del ecosistema para que te entiendan mejor. Porque si no, y yo esto siempre me gusta como que reflejarlo con relaciones humanas, ¿cuántas veces los problemas que tenemos con otras personas en nuestro entorno es porque damos por hecho cosas, ¿no? No, yo como emprendedor doy por hecho que la universidad va a trabajar en un modelo educativo que enseñe mejor a la gente para el futuro. Error. No, yo doy por hecho que los gobiernos trabajen de forma que hagan lo mejor para los ciudadanos, bueno, lo mejor para ellos, ¿no? A lo mejor no es lo mejor para los otros, ¿no? Yo pienso que es un sistema obsoleto totalmente, que con el internet y las nuevas sociedades pues vamos como mucho más rápido que la universidad y que muchas veces lo que es toda la burocracia y todo esto. Entonces hay que actualizar la universidad, hay que actualizar los sistemas de gobierno, hay que actualizar todo porque la sociedad yo pienso que va como un pasito más adelante. Lo veíamos antes, ¿no? Las necesidades evolucionan, los sistemas no a la misma velocidad, pero de nuevo no olvidemos que los sistemas solo son paraguas creados y desarrollados por personas. O sea, no son entes una mano negra y como... Claro, es... Y de nuevo, a mí me gusta pensar, es mi forma de ser también, que en la mayoría de organizaciones que a día de hoy compone cualquier ecosistema, están personas que están intentando, haciendo lo mejor que creen que hacen, que pueden hacer, que saben hacer. Yo hago lo mejor que puedo hacer, yo ahora mismo estoy haciendo con esta sesión lo mejor que puedo hacer, seguramente para alguna persona o para muchas personas que están en esta sesión o que la puedan ver, no es lo que querían, no es lo que quieren aprender, no es lo que necesitan, ¿no? Pero yo estoy haciendo lo mejor, ¿no? Sin vuestro feedback, sin vuestra guía, sin vuestro apoyo, y por eso hago tantas preguntas, no podré dar lo mejor de mí, ¿no? Entonces creo que a veces es importante no basarnos en la disputa, no basarnos en echar la culpa, entre comillas, a un sistema, a una sociedad, a un gobierno, a una universidad, a una empresa, a un emprendedor, sino hablar más y escuchar más, sobre todo escuchar más. Y a partir de ahí decir, vale, pues vamos a probar, vamos a testar, y vamos a pilotar, y vamos a desarrollar esto. Esto no sé cómo va a salir, vale, pues no lo sé, vamos a hacerlo, y vamos a poner lo mejor de nosotros, a ver cómo ocurre, ¿no? Creo que es importante también que tengamos esa mentalidad de prueba-error tan emprendedora, que no debe ser solamente tan emprendedora, debe trabajarse creo que en todos los agentes, ¿no? El tener menos miedo a probar, ¿no? Vale. Siguiendo un poco, gracias Andrea por la participación, siguiendo un poco, ¿alguien tiene algo más que comentar en esto? ¿Una reflexión? ¿No? Vale. Ya os he dicho, ¿no? Así un poco que luego creo que me deis feedback, porque si no, yo no sé cómo mejorar. A ver si voy a dar consejos y luego me los llevo a otro sitio. Siguiendo un poco con el planteamiento que estamos haciendo, y claro, yo me centro más en el camino del emprendedor, principalmente porque es el que más conozco, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? A mí me va a costar mucho hablar del camino de una organización, corporación, capital riesgo, universidad. Podría contar algunas cosas que a lo mejor tienen
algo de sentido, pero el que más conozco es el del emprendedor. Entonces, en este sentido, aporto nuestra visión desde esa perspectiva y ojalá se complemente con la vuestra en los otros sitios, ¿no? El camino del emprendedor nosotros siempre lo dibujamos así, ¿no? No os dejéis llevar por los colores, suele ser más oscuro, pero así se ve mejor. Lo dibujamos un poco y lo señalamos como ese camino, esa aventura hacia el pico de alguna montaña para normalmente, como decía alguien, ¿no? Regar una flor, y que a partir de ahí luego tenga que construir camino hacia otro pico de la montaña y normalmente, otro spoiler aquí, no terminas de escalar nunca. Es un camino constante, ¿no? Divertido, maravilloso, retante, pero constante. Creemos que en ese camino hay obstáculos, ¿no? Hay un río sin puente o con un puente roto, hay un bosque tenebroso con bichos que me pican, hay rocas que se caen y me vuelvo a caer, hay, no sé, una seda que me como y me pongo malo, no sé, hay muchos retos. Entonces creemos que es importante, ¿no? Para que este emprendedor pueda, ¿no? Desarrollar el máximo de su potencial, que construyamos en este caso. Nosotros siempre trabajamos con la metáfora del puente, ¿no? ¿Qué ocurre con los puentes que hay hasta ahora creados en la mayoría de los ecosistemas? Que son puentes un poco rotos, son puentes un poco antiguos, son puentes un poco, como decía Andrea, obsoletos. Por tanto, son puentes que seguramente en su momento eran la máxima, la mayor innovación, lo mejor del momento, con las mejores intenciones posibles, pero se nos olvida que con el tiempo las cosas se erosionan, las cosas se caen, las cosas, si no se cuidan, acaban resquebrajándose. Por tanto, muchísimos de esos puentes, sí, y pongo un ejemplo, ¿no? Sin hablar de nadie en concreto, pero un ejemplo, ¿no? Que muchas veces yo me encuentro, ¿no? Cuando hablo con algunas organizaciones, ¿no? Y me plantean, y hablamos de emprendimiento, ¿no? De construir programas o puentes o lo que sea, ¿no? Y dicen, no, Adolfo, yo es que ya tengo hace 6 años que hacemos unos talleres que funcionan muy bien. Hablo de talleres como o eventos o cualquier cosa, ¿no? Formaciones, lo que sea. O programas de emprendimiento, mentorías, lo que sea. Funcionan muy bien, son sobre estas metodologías, hacen esto, hacen cual, hacen lo otro. Y luego, claro, yo digo, perfecto, genial, qué guay, o sea, tenéis puentes, perfecto, ¿no? Y ahora ya empiezas a preguntar un poco más, ¿no? Que, bueno, y estos programas, digamos, ¿qué resultados está dando, ¿no? ¿A cuántas personas está apoyando? Después de ese apoyo, ¿cuántas empresas han creado? ¿Cuántos años llevan funcionando? No sé, ¿cuánto empleo han creado? Y no espero, ¿no? Que me digas que has montado los, no sé, 50 Inditex, pero entender un poco, ¿no? A partir de ahí qué está pasando, ¿no? Y normalmente no se relaciona, ¿no? Es decir, bueno, ya no sé, suele ser la mayor respuesta, no sé eso que está pasando porque como que mi función es simplemente hacer el taller y a partir de ahí que la gente se busque la vida. Ok, felicito, gracias por hacer el taller, pero es necesario entonces que te unes con otro para que pueda hacer seguimiento a eso, ¿no? Entonces creo que los puentes a veces, ¿no? No nos damos cuenta, pero tenemos puentes rotos dentro de casa, entonces la gente se acaba cayendo, aunque sea en silencio no me entere, se acaba cayendo, ¿no? Entonces hay muchos puentes rotos, construidos con las mejores ideas en su momento, pero que no siempre funcionan o que son sumamente difíciles, como vemos aquí a este pobre, difíciles de cruzar de un lado para otro, ¿no? Creo que veo aquí algunas sonrisas porque nos sentimos a veces identificados con esta persona aquí, en el que hace falta un extra apoyo por todas las partes de gente que no sabemos ya de dónde ha salido, para ayudarnos simplemente a cruzar algo que debería ser relativamente sencillo, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? El que veamos, ¿no? El por qué estos puentes están así, qué podemos hacer para cumplirlos, ¿no? Hay algo, y ya un poco termino con la parte más económica, pero creo que es importante y que de verdad, si hablamos de construir ecosistemas, sean con un propósito, y también sean con un para qué, ¿no? Con un por qué y con un para qué, ¿no? Para mí el mayor propósito, el mayor objetivo de generar un ecosistema de emprendimiento debe ser con un objetivo principal, que es el desarrollo económico y la creación de empleo y la creación de oportunidades. Para mí, esa es mi forma de verlo, ¿eh? Si tenéis otra, encantado también de escucharlas y de plantearlas, ¿no? Pero para mí ese es el último propósito, ¿no? A partir de ahí hay muchas cosas, el desarrollo personal, el desarrollo de experiencias, muchas cosas, ¿no? El interpersonal, pero el porqué para qué de un ecosistema debe ser el desarrollo económico y el desarrollo de empleo, ¿no? Entonces, aquí es un poco os hago esta gráfica hablando de las fases, ¿no? de emprendimiento, ¿no? Que se llaman ideación, incubación y aceleración. Y luego aquí vemos, ¿no? Fase idea, concepto, proyecto, negocio validado, crecimiento y digamos, scale up, ¿no? Como escalamiento, ¿no? Normalmente, la mayoría de iniciativas que nuestros ecosistemas tienen
están en esta fase, aquí, en la fase idea, de fase idea a concepto. Es decir, aquí, y os digo algunos nombres por si acaso os suenan, ¿no? Talleres de Lean Startup, hackatones, ideatones, eventos, charlas, sesiones inspiradoras. No sé, podría hacer una lista, no me la he preparado, pero creo que hay una lista enorme de cosas que fase idea, fase de me motivo, fase de wow, sí, hay un montón de cosas. Y bravo, y ole, y bien, porque las haya. Y no estoy diciendo que no tenga que haberlas, estoy diciendo que esa es la única fase que funciona, de todas. Es la única. A partir de ahí tenemos un decrecimiento enorme de oportunidades y de cosas que hacen que el emprendedor cruce a la siguiente parte del puente, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Porque digamos que las actividades de nuestros ecosistemas hablamos de que son ineficientes, ¿no? Suele haber un tipo de oportunidades solamente en un tipo de ciudades, suele haber oportunidades solamente para un número muy pequeño de personas, porque en este caso son modelos 100% presenciales y la tecnología no entra en juego y por tanto es más difícil escalarlo. Hay muchos motivos, ¿no? Por los que todo el apoyo posible no se acaba dando, ¿no? Entonces, esto como consecuencia que tiene, que aunque evidentemente de todas las personas que entran en una fase idea como emprendedores, no todas continúan con su idea, por tanto, por más que tú apoyes, motives, inspires, hay muchas que van a decir, vale, genial, pero esto ahora mismo no es para mí, no tengo ahorros, no tengo tiempo, no tengo tanta motivación, no tengo ganas. Perfecto, pues ole, pues ya está, pues otra cosa, ¿no? De aquellos que sí continúan y empiezan a intentar validar, ¿no? En fase de incubación su proyecto y pasan por la parte de concepto, aquí es donde se cae la mayoría. Porque desarrollar concepto a proyecto es, aunque parezca que es más adelante, lo más difícil. Lo más difícil de todo. Es decir, es cuando menos recursos tienes, cuando menos apoyo de tu entorno tienes normalmente, cuando menos apoyo económico tienes, cuando más ideas, dudas, preguntas, menos experiencia tienes, cuando más síndrome del impostor entra en tu vida. O sea, podríamos, ¿no?, hacer una lista bastante interesante de las razones por las que de concepto a proyecto es cuando más proyectos, cuando más ideas, cuando más potenciales negocios terminan. Perdona, ¿a qué te refieres de concepto a proyecto? Vale. Digamos que son un poco como los tres conceptos, o los tres nombres teóricos, ¿no? Por no liarte con la palabra concepto. La fase de incubación, digamos, que pasa de tengo una idea en la que a mí es que esto me sale explicarlo con metodologías, ¿no? Pero si no entiendes algo me lo dices y te lo explico de otra forma. No sé si conocéis la metodología Canvas Model, la tecnología del Canvas. Vale, pues digamos que la fase de concepto yo tengo mi Canvas hecho. Tengo mi Canvas hecho, tengo unos post-it ahí puestos, tengo ciertas ideas, ¿no? He pasado por esa fase de convergencia, que se dice, ¿no? Abrimos, ¿no? Y digamos que proyecto es una primera fase de divergencia, ¿no? Tengo que cerrar un poco, ¿no? Entonces, digamos que empiezo a validar ciertas hipótesis que en mi Canvas, por ponerte una herramienta, he empezado a trabajar, ¿no? Ahí cuando he validado ciertas hipótesis de, vale, pues mi modelo de negocio sí puedo facturarlo de esta forma. Mis clientes sí pueden ser estos. A lo mejor no consigo los 100 que necesito, tengo 3. Vale, pues tengo ciertas cosas validadas. No tengo el negocio validado al 100% porque sigo teniendo pérdidas, digamos, pero ya hay como ciertas señales que me dicen que puede tener sentido. Ahí es cuando hablamos de un proyecto. Normalmente, de proyecto a negocio validado, porque antes de eso, Andrea, solo es una idea. Para mí, es una idea que está en concepto, que está en un papel y que está con una intención, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer, se empieza a desarrollar como proyecto. Una vez que decimos, vale, hay un huevo que se ha, digamos, incubado de alguna forma y me hace entender que esto tiene sentido, se pasa al siguiente paso, que es validar el negocio. Validar el negocio ya no es tengo 3 clientes, sino ya es tengo lo suficiente como mínimo para lo que se llama comúnmente en inglés como el break-even, que es esa línea de equilibrio entre gastos e ingresos, ¿no? Ya al mínimo estoy a cero, ¿no? No estoy perdiendo dinero, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos de negocio validado, ¿no? Entonces, en toda esta fase es un poco donde menos apoyo hay, donde menos iniciativas hay consistentes, con seguimiento, con recursos que de verdad aseguren, ¿no?, que personas como Andrea, ¿no?, pueden pasar por todo este proceso con un acompañamiento, con una formación, con unas experiencias, ¿no?, que les ayude. Y aquí es donde más interesante es ver que aquí es donde realmente empieza, en esta fase, digamos, pre-validar el negocio, es donde empiezan las personas, los emprendedores a decir, vale, pues ahora que ya estoy a punto de validarlo, venga, voy a apostar por esto, ¿no? Entonces ya contrató a alguien o subcontrató a alguien, constituyó la empresa, pago más impuestos, no sé, hago ya cosas que me hacen, ¿no?, que en este sentido
la sociedad de forma económica empieza poco a poco a crecer, ¿no? Si no ayudamos, ¿no?, a nivel ecosistema, ¿no?, a que los emprendedores lleguen aquí fuertes, nunca van a tomar esas decisiones, nunca, evidentemente, pero ¿quién las va a tomar? O sea, yo en mi caso, la primera empresa que creé, y lo cuento aquí en riguroso directo, para todas las personas que vengan después a ver la grabación, la primera empresa que creé, yo la tuve que cerrar por esto, por una mala decisión, porque yo venía de primera por completo y tenía 20 años, yo hice todas estas fases bien, idea, motivadísimo, concepto, empecé a validarlo, proyecto, empecé a hacer dinero, y cuando quise ya validar el negocio ya bien, yo hice una mala planificación también en este sentido, no tenía mentores, no tenía el apoyo, pedía ayuda pero me decían cosas diferentes, no tenía un mapa claro, ¿no?, como veíamos al principio. Y esto no es porque yo o Adolfo pobrecito, esto le pasa a la mayoría de emprendedores de España, ¿no?, por hablar de un solo país, ¿no? Yo tomé 2 malas decisiones y me comieron directamente, en este caso, los impuestos. Era como tenía que pagar más impuestos de lo que ingresaba, por tanto, chao, ¿no? Vuelta a empezar, ¿no? Entonces, ahí pues yo ahora con perspectiva digo, hostia, si yo hubiera sabido esto, si me hubieran contado esto, si yo hubiera tenido un programa que me ayudara en este sentido, si tal, pues mira, a lo mejor no, pero a lo mejor sí hubiera conseguido llegar hasta otro sitio, ¿no? Entonces, muchas veces nos echamos la culpa 100% a nosotros, o toda la responsabilidad, mejor dicho, la culpa es una palabra un poco fea, pero muchas otras creo que es importante entender que también pasa por la responsabilidad de que necesito apoyo, sí o sí, sea quien sea. Entonces, creo que es interesante que como agentes del ecosistema entendamos que si nuestro propósito es desarrollo económico y crear empleo, o estamos de acuerdo con que es un propósito importante, es importante que ayudemos a un mayor número de emprendedores de todos los tipos, de todas las industrias posibles, que resuelvan de verdad problemas reales para la sociedad, para su sociedad, para el mundo, local o global, con el objetivo de poder desarrollar, en este caso, sociedades más prósperas, ¿no? Vale, antes de pasar a la siguiente, que aquí tengo como 3 grandes preguntas y un poco ciertas soluciones no, pero reflexiones que también quiero compartir. ¿Algo que queráis compartir hasta ahora? Por lo que acabamos de ver. Ya va quedando poquito, venga. Yo, lo que acabas de comentar, ¿sí?, es totalmente cierto. Hay un apoyo por parte de muchísimos programas al inicio, en la fase de creación del modelo de negocio y de redacción, y todo en el papel queda muy bien, pero luego hay un abandono progresivo en la siguiente fase. Nosotros eso, empezando a trabajar, nos dimos cuenta y muchas veces incluso nos han acusado de maternalistas, porque somos todas mujeres, de maternalistas porque continuamos, pero es que es importantísimo continuar no solamente por el bien del usuario o de los usuarios, sino por el bien del propio ecosistema, porque los propios emprendedores y emprendedoras se convierten a su vez en dinamizadores y dinamizadoras, se convierten en parte de esas 5 puntas de estrella que tú comentabas antes, y vienen a enriquecer todavía más el ecosistema. Entonces, continuar trabajando con el emprendedor o la emprendedora una vez que ha hecho el proyecto del modelo de negocio es fundamental, primero para que pueda continuar, y segundo porque una vez que tiene un cierto crecimiento le va a aportar a esa red. Yo lo llamo red, por ejemplo. Le aporta muchísimo a esa red y mientras más nodos tenga la red, más fuerte va a ser para todos en el momento que venga una situación complicada, por ejemplo, como la que estamos viviendo, la que hemos vivido. Voy a decir un ejemplo y termino. Nosotros cuando nos confinaron en marzo, nuestros emprendedores son la mayoría guías de turismo experiencial y de turismo de inmersión, y entonces nosotros lo que vimos era la necesidad. Nosotros en un principio siempre hemos ayudado a emprender en ese modelo de negocio, pero vimos que había necesidades más en la base, que era vinculada a qué va a pasar con mi autónomo, a qué va a pasar con mis ingresos, a qué va a pasar con mis actividades que tengo cerradas. Entonces nosotros centramos los esfuerzos primero en salvar los muebles, o al menos no perder todos los muebles que se iban a perder, y luego en intentar localizar aquellas cosas que con la nueva normalidad o la nueva realidad, porque nueva normalidad no es nueva realidad, que con la nueva realidad se iban a quedar.
Entonces, apostamos por eso, apostamos por informarle constante, en plan, como si fuéramos una asesoría. Estas son las ayudas que hay de autónomos, estas son las ayudas que hay para el cese, esto es lo que está saliendo, las formaciones que ha habido muchísimas, y luego creamos formaciones específicas vinculadas a cómo se desarrollaría las actividades que yo desarrollaba en un nuevo escenario que se ha creado, en un nuevo escenario. Entonces yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Primero, porque cohesiona mucho el ecosistema. Cuando tú aportas y das y sumas en unas circunstancias tan complicadas, le da mucho positivo al ecosistema, y luego porque el ecosistema cada vez se hace más grande y más fuerte. Entonces, por eso es muy importante continuar, aunque esa continuación en el tiempo vaya a costa de tu trabajo, de tu tiempo y de lo que le quitas a tu familia y a tu ocio, pero es que es fundamental. Totalmente, completamente de acuerdo contigo, Toñi. Completamente de acuerdo contigo. Y creo que la última que has dicho es muy clave. A mí al menos me ha resonado algo que llevo pensando mucho tiempo, que es que normalmente, no sé si es porque es como estamos programados, ¿no? Como personas, ¿no? Como individuos, pero normalmente nos cuesta mucho trabajar con todo aquello cuyo propósito nos supera, ¿no? En el sentido de... es fácil procrastinar con aquello que es difícil ver la punta, ¿no? Es decir, bueno, es que lo que yo haga no va a afectar tanto realmente al desarrollo de Málaga, por ejemplo, ¿no? Y si no lo haces tú, ¿quién entonces, no? Porque en este sentido creo que es polo positivo o polo negativo. O hago o deshago. O hago o empeoro. O sea, el no hacer empeora. El hacer mejora, ya está. O sea, y el no hacer... Y el construir y el aportar. Exacto. Entonces, porque en el momento en que ven en el ecosistema una energía de construcción, se unen a esa construcción. Total. Ahora, si ven una pasividad, es que muere. Es que nuestro ecosistema hubiera muerto. Vamos, en la y si es un poco maternalista, sí, puede ser, pero es que hay que estar encima. Hay que aportar un servicio, hay que aportar... ¿Por qué? Pues porque estás contribuyendo no solamente al mantenimiento de empleo, estás contribuyendo también a mantenimiento de la población en el territorio, a respeto, a empoderamiento de la población. Total. Y de todos modos, como el ser humano siempre tiende a aportar algo a la sociedad, aunque haya gente que no, pero normalmente lo que intentamos siempre es aportar a que el día que nos vayamos, pues al menos nos vayamos con la sensación de que no estamos estorbando, sino que estamos aportando. No sé si es una sensación personal, al menos. Totalmente. Yo al menos la comparto al 100%. Hay veces, ¿no? Y digo esto rápido para pasar a la última parte de la presentación, que os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Y un poco hablar de ciertas claves que yo creo que son importantes. Hay veces, ¿no? Que decimos, oye, ¿por qué no hay lo que tú decías, ¿no? Programas o más iniciativas en esta fase, ¿no? Nosotros identificamos, porque nosotros como organización nos dedicamos a esta fase concretamente porque es donde entendemos que hay más retos, ¿no? Y entonces entendemos bien los por qué no lo hay, ¿no? Porque lo hemos escuchado mucho o lo hemos conocido bien a lo largo de estos años, ¿no? Y hay veces que estos son como los principales motivos, ¿no? O sea, por qué los ecosistemas, o algunos de ellos, ¿no? Hay muchos otros, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Los costes operativos son muy altos para tan poco impacto. O sea, porque el modelo en el que trabajamos o en el que solemos trabajar para apoyar, pues está basado en metodologías o en pedagogías o en formas de hacer que tienen unos costes muy, muy altos. Entonces, creo que hace falta retar ciertas formas. Al igual, y no quiero basarme en el discurso sencillo, ¿no? que escucho mucho a lo largo de estos meses, ¿no? Con el COVID, ¿no? Pero al igual que la tecnología ahora se ha instaurado con un mayor incremento en nuestras vidas porque no nos ha quedado otra, no quiere decir que a través de la tecnología todo pueda hacerse igual, pero creo que sí se puedan hacer muchas cosas que antes pensábamos que no, igual de bien, ¿no? O sacando otras cosas positivas, ¿no? Entonces creo que la tecnología en este caso ocupa un papel para reducir costes en muchas ocasiones, ¿no? Y para acceder a otro tipo de oportunidades, ¿no? Igual, ¿no? Se apoyan a muy pocos emprendedores al año normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque los costes son altos. Solo existen en grandes ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde se supone que están los mejores, las mayores oportunidades, los bla, bla, bla. En fin,
y se emplea, eso sí, mucho tiempo y son difíciles de gestionar para tan poco impacto. Entonces llega un momento en el que yo me imagino que en una mesa de reunión de un equipo, de una organización, ¿no?, que tiene que tomar una decisión sobre si hacer un programa o no, dicen, bueno, es que para apoyar a 5 emprendedores, que normalmente es a los que apoyan, para gastarme 50.000 euros o 30.000 euros o el dinero que sea, incluso más, solo estoy yo en el departamento, solo estoy tú y yo, con las 30.000 cosas más que tenemos que hacer, pues mira, vamos a hacer un par de talleres y nos quitamos de esto. Entonces, yo entiendo el por qué no ocurre. Por eso creo que el planteamiento no es culpar, es decir, podemos retar la forma en la que estáis planteando hacerlo y buscar otras formas alternativas de hacerlo y hacerlo igual de bien, y que a lo mejor no tengáis que gestionarlo vosotros o gestionarlo más fácil o que no sea tan caro o que, no sé, ¿no? Al final creo que todo ocurre si se reta. 3 preguntas, son 3, ¿verdad? Creo que sí, o 2, son 2. Rápidamente, una es, ¿cómo generar, la pregunta que yo me hacía, ¿no?, cómo generar más capacidad en las instituciones públicas para enfrentar todos los retos que vienen, ¿no? Y esto es un poco cogiéndonos ciertas metodologías, ¿no?, de design thinking, ¿no?, y ciertas iniciativas que yo creo que pueden tener sentido. Creo que ya esto lo hemos hablado mucho durante el rato que llevamos conversando, así que ahora me quiero pasar más a la segunda pregunta, pero por pasarla, ¿no? Creo que es importante tener en un equipo, en una organización, tanto a nivel individual, todo lo posible, pero creo que si trabajamos con otros siempre será más sencillo que esto sea así, la mentalidad creativa, la mentalidad analítica, ¿no? Creo que es importante el poder jugar con las dos vertientes, ¿no? La mentalidad creativa entra en esa fase en la que no conocemos la solución, el entender el problema que estamos acotando no es sencillo, el reto, por tanto, si no lo entendemos es más difícil de gestionar, hay incertidumbre, ¿no? O sea, ahora mismo podría ser, como organización, ¿cómo hago yo lo que hablábamos antes, ¿no?, que haya un mayor apoyo de calidad, con un impacto, que no se me salga de los costes que tengo asignados, para apoyar a emprendedores en fases, por ejemplo, de incubación, en fases de aceleración, en fases de escalado, ¿no?, que son fases que normalmente no se suelen trabajar tanto, ¿no? Pues mentalidad creativa. ¿Y sí? ¿Qué ocurriría si vamos a plantear un poco cómo estamos jugando, cómo estamos trabajando y dónde puedo empezar a intercambiar y generar esas hipótesis, ¿no?, en esa fase explorativa, ¿no?, qué debería ser, ¿no? A partir de ahí nos da mucho miedo, y creo que esto, y luego hablaremos un poco rápidamente de cultura organizacional, pero creo que es importante que nos pongamos el sombrero de la prueba y el error. Evidentemente errores acotados, errores que no creen un maremoto de consecuencias negativas, ¿no? Pero creo que podemos generar, ¿no?, esas pruebas y errores, esas fases, con pequeños equipos, con pequeños experimentos, ¿no?, para establecer esas hipótesis, para empezar a probarlas y ver eso que debería ser, qué podría ser, ¿no? Mira, pues, siguiendo el problema, la hipótesis que decía, ¿no?, pues mira, para generar programas, hablo de lo nuestro porque es lo que más conozco, ¿no?, para hablar programas de incubación para que el ecosistema pueda crecer y para apoyar a emprendedores que ya llevan un tiempo trabajando pero que necesitan un salto, en mi zona rural, por ejemplo, pues mira, lo podemos hacer nosotros porque tenemos a alguien en el equipo que, aunque normalmente no sea su función, tiene estas características y tiene este conocimiento, y si lo apoyamos con este par de recursos, pues mira, podremos hacer un piloto. O mira, nosotros no podemos hacerlo, ¿quién lo hace? ¿Qué organizaciones hay haciéndolo? Mira, pues existe Bridge, existe A, existe B, existe C, existe D. ¿Con quién podemos hacer? Vamos a tocar la puerta, vamos a decir, hola, estamos aquí, nos gustaría contar con vosotros para hacer algo, ¿no? Probemos un piloto pequeño, veamos qué podemos hacer, ¿no?, y luego analizamos y luego medimos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, cuando empezamos a tener más información, que entra ya la mentalidad más analítica, que es la fase de validación, el piloto, imaginaros, ¿no?, ocurre, ya vemos, ¿no?, lo positivo, lo negativo, lo que ha pasado bien, lo que no ha servido, lo que sí ha servido, se mejora para la siguiente, ¿no? Lo importante es hacer una siguiente, y una siguiente, y una siguiente, y una siguiente, y a la quinta, a la cuarta, a la tercera, a la décima, funcionará para consolidarlo y entonces hacerlo crecer, ¿no? Entonces creo que esto, que es un ejemplo más, creo que es la mentalidad que como organizaciones públicas, en este caso, privadas de cualquier tipo, deberíamos tener mucho más dentro de nuestras organizaciones, de nuestros equipos. No sé, en las personas las que estamos aquí, cuántos representáis o cuántos sentís identificados con estas mentalidades o no, como no os conozco tanto, sí, igualmente quería plantearos porque creo que es importante trabajar con esas dos mentalidades. Si hay un equipo con estos dos tipos de personas, mejor, y no tener miedo a no conocer la solución, a plantear hipótesis, a validar, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa con el equipo de la Noria, cuando empecé a hablar con Resu, luego con Mario, con José, con María José, yo con ellos, ¿no?, si he visto esta fase de una forma relativamente sencilla, ¿no?, para no conocernos, ¿no? Hubo un claro interés por su parte en una fase explorativa, en queremos hacer cosas, no sabemos muy bien cómo hacerlo, qué hacer, pero conocemos, ¿no?, ciertos retos que estamos teniendo y estamos abiertos a explorar,
perfecto, estamos abiertos a explorar, siempre se puede hacer algo. Luego ya veremos si es con nosotros o con otros, ¿no? Pero la cosa es hacer algo, ¿no? Y estamos pasando ya en esa fase prueba y error. Ahora estamos haciendo estas primeras sesiones, ¿no? Para empezar a trabajar juntos. Vamos a hacer algo más en 2021 y cuando lo hagamos en 2021 validaremos qué ha funcionado, qué no, qué podemos mejorar para ojalá poder hacer más cosas juntos, ¿no? Entonces es un ejemplo de una organización que está aquí en el que yo igualmente puedo hablar, ¿no? sobre esa mentalidad creativa y ahora iremos poco a poco evolucionando hacia la mentalidad analítica para ir creciendo, ¿no? Entonces creo que es importante simplemente hacer esta reflexión y ahora, ¿no? Algo que a mí me interesa mucho siempre hablar y nos queda poquito tiempo, así que acelero mi acento, pero como aquí que todos somos andaluces me entenderéis, digo casi todo, así que si no hay alguno aquí pues me paro. ¿Cómo desarrollar una cultura, mentalidad y equipo de trabajo comprometido con la innovación, con lo que entendemos, que hemos entendido que es la innovación? Mirad, aquí, digamos, ¿no? Os explico rápidamente el dibujito, ¿no? No es muy bonito, pero creo que puede ser útil. La parte de en medio, la azul, la oscura, son las habilidades que yo creo que un equipo, una organización, debe tener dentro de sus filas, digamos, ¿no? Mentalidad ágil, orientada a la acción, curiosos, reflexivos, valientes, con coraje, orientado igualmente a resultados, no solamente a la acción, imaginativos, resilientes, empáticos, ¿no? Creo que deben ser habilidades que nos tenemos que plantear si actualmente tenemos o no en nuestros equipos o cuál necesitamos desarrollar más. Si no las tenemos todas, no pasa nada. Esto no es un supermercado, pero podemos ir a comprarlas, podemos ir a mejorarlas, podemos ir a educarlas. Si no tenemos ninguna, tenemos un problema. Tenemos que empezar a trabajar seguramente más fuerte, ¿no? Pero creo que es importante que tengamos una buena mezcla de esto porque los resultados serán mejores. Ah, perfecto, Adolfo, ya las tengo todas. ¿Con eso me vale? No. Creo que es importante, ¿no? Basarnos también en estos tres enfoques, ¿no? Uno es el enfoque de lo que podemos llamar como la aceleración del aprendizaje, ¿no? Creo que es importante, y disculpen porque se me ha ido aquí esto. Ay, ¿se me ha ido? No, perdón. Ahora, ¿lo veis, verdad? ¿Ahora? ¿Lo veis? ¿Pantalla? Sí. Vale. Me está avisando de que se está acabando la sesión. Wow, vale. Acelerar el aprendizaje, ¿no? Todo lo que tenga que ver con enfocarse y pensar en nuevos futuros, testar nuevas ideas, tomar decisiones basadas en datos, no solamente en intuiciones o en impresiones personales, crear sistemas grupales de pensamiento. No sé si habéis escuchado ese concepto que se ha puesto tan de moda, entre comillas, de un tiempo para acá, los think tanks, ¿no? Grupos en los que efectivamente me siento o rodeo con otras personas que son relacionadas o no con mi ecosistema para escuchar otros puntos de vista y generar reuniones mensuales, trimestrales, cada cierto tiempo para escuchar otras opiniones. Creo que esto nos hace acelerar el aprendizaje y ser equipos más completos, ¿no? Trabajar de forma colaborativa con nuestro ecosistema, lo que hemos visto en toda la sesión, ¿no? Diseñar actividades junto a ciudadanos / cualquier otro agente, ¿no? Creo que hacerlo solos nos hará ser más limitados, será más difícil que lleguemos a resolver todas las necesidades, ¿no? Construir puentes, ¿no? Iniciativas que generen esa interconexión y ser mediador de intereses y necesidades entre diferentes agentes. Yo encuentro personalmente que es una de las funciones de la organización pública, pero esto es una percepción personal, ¿no? Esto es algo más que creo que cada organización tiene que plantearse, pero creo que es una de las funciones principales, contribuciones principales que debemos perseguir, ¿no? Y por último, ¿no? La tercera pata de la rueda, ¿no? Liderar el cambio, ¿no? Tener a personas intraemprendedoras dentro de nuestras organizaciones no creo que tenga que ser motivo ni de vergüenza ni de esconderlo. Creo que tiene que ser algo que fomentar más, que reconocer más y que empujar más. Entonces, todo lo que tenga que ver con desarrollar ideas, capacidades, planteamientos dentro de nuestras organizaciones, aunque no sea la función, aunque no sea lo que se espera de mí, creo que deberíamos darlo, ¿no? Demostrar como organizaciones mejor nuestra propuesta de valor, para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, qué hacemos, ¿no? Inspirar, ser líderes a nivel inspiración, ¿no? Cambio y desarrollo, y replantear también un modelo de inversión, a qué estoy dando el dinero, a qué no, dónde estoy poniendo, digamos, mis huevos, en qué cesta y por qué. Creo que hay veces que es importante que lo podamos replantear. Yo conozco más la institución privada, nosotros no solamente en Bridge, en todas las organizaciones con las que he trabajado, lo hacemos relativamente cada poco tiempo. Creo que esto es una cosa que debe aplicar en todas las organizaciones y nos hará afinar cada vez mejor dónde damos los recursos, ¿vale? Quiero, antes de pasar a un par de casos prácticos, para un poco que veáis ideas de cómo cosas que nosotros hemos podido participar, que han ocurrido, para que veáis cosas más concretas y haceros algunas preguntas. ¿Algo que comentar de aquí que queráis comentar especialmente? ¿Algo que os suene mal, bien?
Yo a veces el silencio me lo tomo porque tenéis mucha curiosidad porque cuente más cosas, entonces puedo seguir hablando sin ningún problema. ¿Sí? Vale, perfecto. En la tercera pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a construir mejores relaciones con nuestros socios de ecosistema, ¿no? A mí aquí la mejor forma de poder explicarlo se me ocurría poniendo un par de ejemplos. Creo que solamente me va a dar tiempo a poner uno. Nosotros hicimos hace unos años, durante un par de años, un programa de incubación y lo ponía porque es muy relacionado con lo que estamos hablando aquí, con temas de población rural o con trabajo en zonas rurales, con el Instituto de Fomento de Aragón, con el Gobierno de Aragón, ¿no? Trabajamos en un programa de emprendimiento durante 2 años, cuyo reto era en municipios con muy pocos habitantes, que estaban trabajando en todos los retos que estamos planteando ahora mismo en tema rural, ayudarles, ¿no? Hicimos un modelo híbrido, ¿ves? Muy interesante. Nosotros aportábamos la metodología, la pedagogía, la formación a mentores, la plataforma tecnológica que les ayudaba a desarrollar sus ideas con mayor flexibilidad, y luego el Instituto de Fomento de Aragón, el IAFE, estuvo trabajando en otros talleres, en otras sesiones, ¿no? Para entre los dos poder generar una formación mucho más completa para estas personas. Se desarrollaron, lo tengo aquí, voy a... yo estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Vale, porque acabo de ver aquí como que no y me acabo de asustar. Un segundo, porque voy a compartir rápidamente para que veáis como resultados concretos. Voy. Yo igual os podemos pasar esta información o ya veremos cómo me escribís, pero por si os interesa más. Compartir pantalla otra vez. Aquí. ¿La veis ahora? ¿Diferente? Ahora sí. Sí, ¿no? Vale. Gracias, María. Este fue uno de los programas, 2 años, ¿no? Que trabajamos con ellos, Innovación Rural, Desbloquear el Desarrollo Económico. 2017-2018 trabajamos con ellos. Mira, lamentablemente, si os estoy haciendo la pregunta de por qué no estamos trabajando con ellos, es porque el equipo cambió. Y sabemos que cuando el equipo cambia, a veces las decisiones también cambian, ¿no? Y el foco cambia. Entonces, esta es una de las razones por las que hablábamos antes de, ya no con nosotros, pero dar continuidad a ciertos propósitos, porque si no es muy difícil generar un impacto, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Pedro, que era el director, María, que era la responsable. Un poco este era el concepto, ¿no? Crear trabajo en áreas rurales a través del emprendimiento, un programa de incubación de 6 meses, 48 proyectos incubados entre los 2 programas que hicimos, con 48 mentores, con 61 emprendedores, 60% de mujeres emprendedoras. Cuando hicimos este caso de estudio, ya había 10 proyectos de estos 48 que estaban en funcionamiento y facturando y trabajando, ¿no? Desarrollando ahí sus soluciones. Entonces fue un caso con una serie de municipios, ¿no? ¿Veis? Aquí veis los talleres presenciales, ¿no? Los que las personas iban, ¿no? Allí al IAFE y luego trabajaban con nosotros y con nuestros mentores a la hora de desarrollar mejor sus ideas, ¿no? Entonces, esto es, voy a dejar de compartir aquí, esto es simplemente un ejemplo de muchos más que os puedo contar por nuestra parte, de muchos más que os puedo contar por parte de muchos otros, sobre qué ocurre cuando se suman. Nosotros somos generadores, la parte de en medio somos catalizadores, con este caso, gobiernos y emprendedores, ¿no? Pues se hace algo que tiene cierto sentido, cierto impacto local, ¿no? Ay, voy a respirar, que estoy agobiado con el que queden solamente 4 minutos y se va a ir la sesión. Entonces, esto solamente era un ejemplo, no me voy mucho más. Entonces, yo tengo aquí ahora un par de preguntas que creo que puede ser interesante, aparte de todas las que hemos hecho, que os llevéis, que seguramente ya hayáis trabajado en ellas, pero igualmente me gustaría repetirlas. ¿Qué retos o problemas existen en tu ciudad, en tu localidad, y qué es lo que más te preocupa, ¿no? Y cómo podríamos solucionarlo, cambiarlo, transformarlo, y qué necesito para hacerlo, a veces sin visualizar, aunque esté todo el día pensando en ello, si no lo visualizo, no lo proyecto, no lo comunico, no va a ocurrir nada. Y cómo te imaginas a tu equipo o organización del futuro y cómo podríamos solucionar, ir hacia ello, cambiar o transformar, creo que también es importante, ¿no? ¿Qué tipo de equipo tengo? ¿Cómo me gustaría evolucionar? ¿Qué tipo de preguntas? Creo que trabajando internamente y trabajando externamente, perdón, otra vez, que me he equivocado, podremos construir esos ecosistemas de innovación que decíamos al principio, ¿no? Siento la velocidad de la última parte, pensaba que nos iba a sobrar más tiempo, hablo más de lo que recordaba. Nos quedan unos minutitos, no sé si queréis compartir algo, no sé si Mario, el equipo de Andrés, también quiere decir algo, por un poco dar el cierre, ya soy todo vuestro. Sí, yo quería darte las gracias, Adolfo, y bueno, y a todos los asistentes a estas conversaciones tan interesantes. Y nada, comunicaros que bueno, desde la Diputación, desde la Noria, desde el Servicio de Despoblamiento, se ha apostado fuerte por la creación de
un ecosistema de emprendedores y contamos con el apoyo de Adolfo en este sentido y de algunas iniciativas más que se están llevando a cabo. Para eso precisamente, para hacerles ver a mucha gente, a los jóvenes principalmente, la cantidad de oportunidades que hay en el medio rural y que hay que ser valientes y nada, y aprender de gente como la que hay aquí en este Zoom esta mañana. Gracias a todos. Gracias a ti, Mario, gracias a todo el equipo de la Noria, de la Diputación, del área de despoblamiento por crear estos espacios y por darnos la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia y bueno, ya sabes que por nuestra parte muy emocionados de poder crear cosas juntos, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir alguna impresión, alguna opinión antes de que nos eche la tecnología? Toñi pregunta si la ponencia se puede enviar, porque le ha parecido muy interesante. ¿Lo puedes decir tú, Toñi? Ya, pero es que yo creo que he monopolizado un poco el turno de preguntas. Ya me da un poquito de fatiga que la ponencia... Monopolizado y ha dinamizado también un poquito. Vale. Tú eres experta, Toñi, tú eres experta. Que sí, vamos, me ha parecido súper interesante y vamos, muchísimas ideas para mejorar. Que si podéis mandar la ponencia para comentarlo con mi equipo, con Marina y mis cicerones. Gracias. Sí, como se está grabando en vídeo, luego compartiremos a través de los canales de YouTube de la Noria, seguramente en cuanto tengamos ya el vídeo editado, nos lo pase Adolfo, haremos la divulgación oportuna. Estupendo. Para que todos tengáis acceso. Y enhorabuena, Adolfo, me ha encantado. Gracias, Toñi, también por ayudarme a dinamizarlo. Sí, más interesante. Y nada, emplazaros al próximo, como comentaba mi compañero José Antonio por el chat, que será el día 27, si no recuerdo mal, ¿no, Adolfo? Sí, el 27. Sí. A las 9:30. También. Pues ahí nos veremos. Vale. ¿Será sobre la misma temática o...? Perdón. No, si no recuerdo mal, era el de propuesta de valor, ¿verdad, María José? ¿Me confirma? Sí, creo que sí. Entonces creo que incluso, Andrea, este te puede venir incluso también más al pie porque vamos a hablar de cómo construir como emprendedores una mejor propuesta de valor, ¿no? Que es un poco la primera fase que yo creo que hay que trabajar en la fase de concepto de desarrollo, lo que hablamos antes, concepto de proyecto. Entonces, si estás interesada, pues por ahí te espero. A todos igual, ¿eh? A todos. Muchas gracias. Bueno, pues chicos, chicas, lo dejamos por aquí entonces. Vamos a por el miércoles, jueves, ¿a qué estamos hoy? Miércoles. Espero que estéis pasando un buen día, que hayáis pasado una buena mañana conmigo y con el resto y gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Venga, muchas gracias. Venga, gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.